Pues Alberto García Basteiro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te esperabas que alguien te invitara a hacer un podcast en un bar últimamente? La verdad es que no, pero la verdad es que me hace mucha ilusión poder venir a este bar a otra hora que no sea antes de medianoche. Así que verlo como qué pinta tiene de día, vacío, la verdad es que súper bien. Eso, eres el primer, oficialmente el primer científico que traemos al programa y además eras cliente del Mediterráneo, o sea que... Maravilloso. Las probabilidades. No es incompatible, ¿no? No, totalmente no, para nada. Podemos trasnochar de vez en cuando y tal. Exacto. Bueno, quiero hablar un poco, o que me lo digas tú, porque seguramente lo sabes explicar mejor que yo. ¿Qué haces, a qué te dedicas? Para que la gente un poco que nos está escuchando sepa por qué te hemos traído aquí, de que podemos más o menos hablar contigo. Vale, pues yo soy médico de formación, hice la especialidad de medicina preventiva y salud pública y siempre me ha interesado la investigación. Lo que puede aportar la investigación pues, para contribuir a solucionar ciertos problemas, con un foco a problemas que afectan a poblaciones vulnerables. Y por ello también me fui a vivir a Mozambique durante varios años y ahora vivo un poco de camino entre Barcelona y Mozambique con proyectos sobre todo en el área de tuberculosis, si bien en los últimos meses pues hemos también arrimado el hombro para intentar contribuir a contestar algunos de los desafíos que esta pandemia del COVID-19 está generando y planteando. ¿Y cómo es la cobertura a nivel, no sé si te decir nacional o internacional, de este tipo de equipos para trabajar en prevenciones o en investigaciones sobre la tuberculosis o otras enfermedades víricas? ¿Hay bastante implementación a nivel nacional, por ejemplo, sobre este campo? O sea, aquí en España... Bueno, el tema es que la tuberculosis es un poco como una enfermedad olvidada, ¿no? Aquí en los países occidentales nos suena mucho a una enfermedad casi como de la posguerra, ¿no? De nuestros abuelos o en algún caso de nuestros padres, pero ahora es una enfermedad relativamente poco frecuente y parece, mucha gente cuando lo comento me dice, ¿pero eso no estaba erradicado? Y en España, pues el año pasado aún se diagnosticaron 4.000 o 4.500 casos aproximadamente, pero en el mundo hay más de 10 millones de casos cada año, ¿no? Y mata alrededor de 1,5 millones de personas, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo un problemón de salud pública mundial, aunque aquí la percepción sea que es una enfermedad que ya la hemos vencido y que ya no es una preocupación, ¿no? O sea, quizás pasa esto de que como no es algo que te pasa tan fuertemente de forma local, tenemos una percepción de que no sucede tanto. Totalmente, y todo lo que no afecta a los países que tienen dinero, a los países que generan más poder mediático, como son los países de altas rentas, pues muchas veces pasa desapercibido, y el poder de influencia que tienen los países más empobrecidos pues es mucho más limitado, por eso también se escucha menos, por eso en ambientes internacionales pues tienen prioridad muchas veces otros temas, y en el caso de salud otras enfermedades que les afectan más a los países más desarrollados o de rentas altas. Ahora que esto que está pasando, el momento que estamos viviendo de la pandemia y todo, me hace pensar una cosa que pasó hace unos años, que quiero que me digas tú qué pasa. ¿Ya no hay ébola? ¿Ya no hay? ¿Se ha acabado? Creo que sigue habiendo algún caso puntual en la zona de República Democrática del Congo, pero digamos que el brote que había tan importante desde hace 2 años, creo que está básicamente controlado, pero creo que seguía habiendo algún caso. La verdad es que en las últimas semanas no he estado siguiendo. Pero digamos que ya no es el problema que representaba antes. El problema del ébola ha tenido tanto poder mediático porque la letalidad de cada caso de ébola era muy elevada, ¿no? Era creo que alrededor del 50%, por lo tanto el importar casos a países como España, como hubo aquellos casos, ¿no? Llamó mucho la atención y todo el mundo tenía mucho más miedo que lo que al principio fue esta pandemia del COVID-19, cuando se hablaba de aquello que era como una gripe, bueno, se creía que no iba a tener tanta importancia, y mira tú lo que ha pasado. Sí, bueno, de hecho, sé que tu especialidad es la tuberculosis y vamos a ir, creo que, pimponeando un poco entre tuberculosis y COVID, porque además pienso que hay bastante correlación en ciertos aspectos, pero sí que me molaría un poco hablar de la pandemita esta, ¿no?, que estamos viviendo.
y de cómo se ha ido desarrollando, porque te he visto vocal en varios... de hecho, eras parte de una carta, ¿no? Que había una petición. Si puedes explicarlo tú mejor que yo, porque me voy a liar seguramente. No, escribimos con una serie de colegas del ámbito de la salud pública, de la epidemiología y de la investigación, del mundo de la ciencia. Pues comentándolo con ciertos colegas, coincidíamos en que, dado lo dramático de los números y de las cifras del COVID en España, a nivel de casos, a nivel de hospitalizaciones, a nivel de mortalidad reportada y exceso de mortalidad, ¿no? Que es otro indicador que yo creo que puede ser quizás más, nos puede dar una mejor foto de lo que ha representado la pandemia en términos de costes de vida. Coincidíamos con una serie de colegas en que sería bueno intentar entender qué ha pasado en España a nivel de, primero, de la gestión de la pandemia, de las decisiones, de los tiempos, pero también del Sistema Nacional de Salud que tenemos, de sus debilidades, qué características tiene que no lo hacen un sistema nacional de salud resiliente, es decir, que pueda responder con solvencia ante una crisis sanitaria como la que nos estamos enfrentando, ¿no? Y es cierto que hay quizás, y en términos digamos, de gestión o de salud pública, ejercicios de este tipo no son muy comunes, estamos poco acostumbrados a este tipo de evaluaciones, pero yo creo que son muy necesarias para intentar no cometer los mismos errores y para cambiar las cosas que creemos que no están funcionando. Muchas veces nos metemos en la vorágine de la lucha contra la pandemia cuando ya tenemos muchos casos encima, pero es necesario pararse a pensar en qué es lo que no funciona para intentar cambiarlo. Y para esto es casi mejor que nos lo diga gente de fuera, si puede ser un panel internacional. Es cierto que se necesita conocer nuestro Sistema Nacional de Salud, pero que sea un panel independiente, que no tenga nada que ver con los que han gestionado la pandemia, que sea un panel externo y que sea una evaluación transparente, ¿no? Que se sepa quién es parte de esos comités evaluadores y que al final termine con una serie de recomendaciones que esperemos el gobierno o los gobiernos de turno, tanto el central como los autonómicos, tengan a bien implementar. Y cuando presentas algo así, ¿no es complicado que no se perciba como una amenaza política por algunos sectores? La verdad es que me sabe mal porque es tan complicado que parece imposible, ¿no? Y de hecho ya lo han utilizado, hemos visto, por ejemplo, a Casado utilizarlo como uno de sus argumentos potentes en contra del gobierno, que hay que hacer caso a los científicos, a la gente que pide esta evaluación, etcétera, etcétera. Pero al final le estamos dando una visión o un cariz a esta evaluación que yo creo que no debe tener. Es decir, esta evaluación no debería ser un instrumento para echarnos las culpas, para echarnos los trastos, señalar a gente, porque, vamos a ver, tenemos que partir de la base de que nadie, en principio, quiere responder mal a esta pandemia. Nadie quiere que España tenga o tuviera digamos, la cantidad de casos y de muertes que tenemos. Entonces podemos partir de esa base. En segundo lugar, lo que hay que pensar es hacia el futuro. Es decir, lo que ha pasado ya no lo vamos a cambiar. Es decir, pero yo creo que estamos a tiempo de cambiar ciertas cosas para minimizar los daños que estamos sufriendo. Y cuanto antes hagamos una evaluación certera, exhaustiva, profunda, con un buen análisis, antes podremos hacer caso a algunas de esas recomendaciones y quizás mejorar como lo estamos haciendo, ¿no? ¿Y cómo va? ¿Se va a hacer? ¿Se va a hacer algún día esto? Bueno, por lo que han comentado desde el Ministerio, yo creo que existe esa voluntad. Lo que no sabemos es cuándo se hará. Entonces, bueno, nosotros lo que creemos es que se debe hacer cuanto antes para que nos podamos beneficiar todos como sociedad cuanto antes. Claro. Hay otro tema también que está relacionado con el tema del coronavirus en el que estás involucrado, que es con el tema del Lancet, que hicisteis una ratificación, si no me equivoco, de un medicamento que se había expuesto públicamente como que era un peligro tratar a la gente, pero no, los datos no eran fiables. Y es como, yo cuando lo leí me parecía un poco a peli de estas de detectives que van descubriendo un poco el pastel.
Sí, la verdad es que fue un tema, si me permites el coloquialismo, muy loco. Vale, aquello de te lo permito. aquello de la hidroxicloroquina. Exacto, eso es. De ese fármaco que se tomaba el presidente Trump, que decía que le parecía maravilloso, que según él funcionaba, igual que Bolsonaro, ¿no? También era otro de los defensores, pero para el cual no teníamos ninguna evidencia científica de que fuera útil, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también fue un tema que también se politizó, ¿no? Por un poco, pues era el uso o el posicionamiento que le quería dar Trump por agarrarse algo a este fármaco. Y digamos, desde el punto de vista de los científicos, no tenemos mucha evidencia. Y el problema fue cuando una de las revistas más prestigiosas del mundo en medicina, como es The Lancet, publica un artículo básicamente diciendo que la hidroxicloroquina no aportaba nada al tratamiento del COVID-19 y que además podría asociarse a algunas complicaciones por algunos efectos secundarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la verdad es que a día de hoy parece ser que la conclusión de ese artículo sigue siendo la que permanece. Realmente no se ha demostrado utilidad de este fármaco para tratar el COVID-19. El problema que hubo es que ese artículo era fraudulento. ¿Por qué? Es decir, ese artículo se basaba en una serie de datos que era muy difícil tener. Es decir, se basaba en un análisis de una base de datos a nivel mundial alimentada por datos que venían de historias clínicas electrónicas de múltiples hospitales de todos los continentes y que realmente era muy complicado que esa base de datos fuera cierta. ¿Por qué? Por una serie de motivos que, si quieres, te explico. Claro. Sí, por favor. Pues, en primer lugar, el número de casos que incluían por país era altamente improbable. En algunos casos había una discrepancia constatable entre lo que habían notificado los países, los gobiernos, de casos que había en un país y los que decía que tenía esta base de datos electrónica, para empezar. En segundo lugar, hacía un estudio con datos de pacientes individuales y en ningún momento este estudio lo había aprobado ningún comité de ética. Y según el consenso internacional en investigación es que este tipo de estudios que manejan datos de pacientes a nivel individual debe pasar una aprobación de un comité de ética. Y este artículo o este estudio no había pasado ninguna evaluación de este tipo. Luego se incluía un número de casos de África que era realmente inverosímil. Los que hemos trabajado en África, o los que trabajamos a día de hoy en África, el tema de las historias clínicas electrónicas y la transferencia automatizada de datos es algo como ciencia ficción para la mayor parte de países, incluso para los más adelantados, como podría ser igual Sudáfrica o Egipto o algún país de este estilo, ¿no? Y sin embargo tenían, ya no recuerdo la cifra, pero igual tenían a un tercio de todos los pacientes que habían sido diagnosticados en esos países. Y tampoco había una coherencia entre la tasa de hospitalización que esos pacientes reflejaban. Eso quería decir que había un tercio de pacientes totales que habían sido hospitalizados para que tuvieran acceso a estos datos. Y, por ejemplo, el gobierno de Sudáfrica decía que como mucho ingresaban el 5%. Por lo tanto, había inconsistencias numéricas que, si tú acudías a diferentes bases de datos públicas en el fondo, que no tenían, que nos hacían sospechar que esos datos eran poco creíbles. Y luego la rapidez de todo el análisis, ¿no? Realmente una base de datos tan grande que incluía a 90 y pico mil pacientes, el poder limpiarla, recoger los datos, resolver pues dudas que siempre hay con ciertas variables, limpiar la base de datos, analizarla, discutirla, escribir todo esto, y lo hacían en apenas una semana o un par de semanas, ¿no? Era algo que era completamente imposible, yo diría. Era imposible hacer aquello. Y sin embargo, se envió a la revista The Lancet, se envió a revisores,
porque cuando tú envías un manuscrito a una revista científica, lo que hace el editor es enviarla a revisores que en teoría son expertos en ese área. Bueno, no son siempre los mismos revisores, sino que depende de lo que sea el artículo. Ellos escogen eso. Si es un artículo de hidroxicloroquina y COVID, pues igual se lo envían a gente que haya dicho algo a nivel científico en alguna otra revista sobre hidroxicloroquina y COVID. Vale. Entonces les piden que analicen este tipo de estudios. Si era un estudio epidemiológico, pues se lo piden también a epidemiólogos, o es un estudio de tratamiento, pues algún clínico, o metodólogos, bueno, y normalmente pues hay varios revisores que luego emiten un juicio sobre este artículo, ¿merece la pena publicarse? Sí o no. Si creen que merece la pena publicarse, a veces hacemos comentarios que pueden ser considerados comentarios mayores, es decir, que el autor debería tenerlos en cuenta y modificar el artículo consecuentemente, o comentarios menores cuando son comentarios o revisiones menores, perdona, cuando son comentarios pues cuya importancia no es tan grave y que se resuelven, digamos, que más fácilmente, y luego está la consideración del editor de ver la evaluación que se hicieron de esos comentarios, ¿no? Vale. Entonces, este artículo pasó toda esta fase directo, un tobogán. Y se publicó. Claro, yo no sé si podría haber alguna motivación en acelerar una publicación de este tipo, dada la importancia que estaba teniendo a nivel mediático el tema de la hidroxicloroquina y el COVID-19. Recordemos que no había ninguna herramienta terapéutica para el COVID-19, ¿no? Entonces, claro, el demostrar que algo funcionaba o incluso que no funcionaba sería algo importante. Entonces, yo creo que ha faltado, pues posiblemente, rigor en todo ese proceso de revisión, y lo que ha pasado, que también es muy difícil detectar, es que los autores pues han cometido fraude. Muy difícil detectar una mentira tal cual. Si tú tienes todos los datos y todo coincide, tú por mucho que mires las tablas, siendo revisor, y si más o menos es factible que los autores tengan esa base de datos, pues es muy difícil detectar a veces el fraude, y a veces lleva meses demostrarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la historia de la hidroxicloroquina es muy interesante, porque el que primero se dio cuenta de que este grupo que había escrito este artículo podía estar cometiendo fraude fue mi colega y compañero Carlos Chacur, que es un experto en un fármaco que se llama la ivermectina, que es un fármaco que se utiliza como antiparasitario y también para tratar la malaria. Y entonces, en abril se había publicado un manuscrito de estos que se publican en un servidor público, pero que no ha pasado revisión por pares. No sé si has escuchado esto del preprint. No, pero se envían como un preprint, que es básicamente que tú lo envías a una base de datos de artículos, vale, y si cumple más o menos unos criterios básicos de formato, pues te lo suben, vale, y te publican un PDF que la comunidad se puede bajar, ¿no? Pero eso no está revisado por nadie. Es decir, que se puede subir ahí mala ciencia que te lo van a subir y te lo van a poner como un PDF. Pero eso no está publicado en ninguna revista científica. Está publicado en un servidor. Vale, pero luego de ahí, por ejemplo, tú puedes ir como científico y escribir sobre eso, en plan, esto no es decir, cierto, es falso. Es decir, tú normalmente tienes que comentar que si tú quieres referenciar esa información que sale de este servidor público. La credibilidad que tienen estos servidores pues no es la misma que tiene una revista biomédica que ejecuta ese proceso de revisión. Vale, perfecto. Entonces había un preprint de ivermectina que le atribuía a la ivermectina pues un poder para reducir la mortalidad considerable, superior al 50%, creo que era el 70% o el 80%, ¿no? Entonces era muy llamativo que un fármaco pudiera tener semejante impacto, y entonces atrapó la atención de mucha gente este tema de la ivermectina. Y este compañero nuestro, que es muy friki de la ivermectina, es un gran investigador, y la ivermectina es su tema. Es lo que más le mola. Yo creo que debe levantarse todos los días, espero que no me esté escuchando, se levanta todos los días, y yo creo que lo primero que hace antes de desayunar y antes de ver el móvil, yo creo que es pensar en ivermectina y buscar si hay algo sobre ivermectina publicado en El Mundo, o lo pone en Google, y igual se revisa las 300 primeras entradas por si hay alguna que no tenga controlada, ¿no? Y claro, le llamó mucho la atención algunos de los datos de este artículo,
por las mismas, no solo por el impacto positivo que tendría este fármaco, sino también por el mismo tema de la metodología, por los datos que utilizaban, los hospitales que venían. Y él ya le escribió a los autores preguntándoles, oye, pidiendo algunas aclaraciones. Y los autores pues se fueron por la tangente, no contestando las preguntas que habíamos hecho, y se quedó y dijeron, y el propio Carlos dijo, mira, es un preprint, esto aún no ha sido publicado en una revista, no le voy a dar más importancia. Y ahí se quedó la cosa. Pero claro, este grupo lo publicaba en nombre de una empresa que se llamaba Surgisphere. Y pues era una corporación que se dedicaba pues a las bases de datos electrónicas, de datos de pacientes hospitalizados, ¿no? Y tenía, en teoría, contratos con muchos hospitales de todo el mundo. Pero claro, cuando salió el paper de la hidroxicloroquina, que lo leyó Carlos, porque era un paper, la hidroxicloroquina se utiliza para el tratamiento de la malaria, y él también trabaja en malaria, dijo... Surgisphere, los mismos que aquellos de la ivermectina. Hostia, se dio cuenta ahí del... Dijo, ¿qué pasa aquí? Y entonces empezó a analizar el paper y dijo, Dios mío, esto no puede ser cierto. Entonces llamó a un colega nuestro, a un estadístico, que se llama Joe Brew, que es un americano que se dedica a análisis de datos públicos y es un estadístico que ya ha trabajado con nosotros también en el Instituto de Salud Global. Él tiene su propia empresa de análisis de datos y le dijo, oye, estos datos, porque Joe Brew estaba haciendo seguimiento de los datos que se publicaba cada país, cada día, cada comunidad autónoma, día a día de COVID-19. Como Pablo, tengo un colega que hacía un poco lo mismo. Está ahí sentado. Sí. No, para nada. Y entonces le preguntaron, oye Joe, ¿estos datos que reporta este artículo para Turquía son compatibles con lo que ha reportado Turquía para este día? Y yendo a las bases de datos y contrastando datos públicos, la cosa no coincidía. Entonces ahí saltó la liebre, ¿no? Claro. Pero yo creo que aún así no estaban seguros y entonces fue cuando me llaman y me dicen, oye Alberto, ¿puedes leerte este artículo y confirmar que no nos hemos drogado o que estamos locos y que no, ¿sabes? Que nos hemos obsesionado con esto y al final necesitamos perspectiva porque igual estamos ya muy, ¿sabes? Como confirmando una teoría que queremos creer, ¿no? Sí. Y claro, yo cuando leí el artículo y fui viendo algunos de los puntos que ellos que iban señalando y que iba también yo mismo contrastando algunas de esas informaciones, también me parecía muy, 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 muy sospechoso, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos a armar una respuesta, una carta tanto al editor en jefe de la revista The Lancet como a otro editor en jefe, de en teoría la revista más prestigiosa de medicina, que se llama New England Journal of Medicine, porque luego nos dimos cuenta que este mismo grupo, 3 semanas antes, había publicado otro artículo en esa revista. De otra movida... creo que eran patología cardiovascular y COVID, efectos del COVID en pacientes con patología previa cardiovascular y el valor de algunos... antihipertensivos, ¿no? Y entonces analizamos también el paper del New England y escribimos a los dos editor-in-chief diciéndole que básicamente nos extrañaba mucho que esa base de datos que los autores decían tener fuera cierto, y le damos una serie de argumentos de por qué creíamos que no era que esa base no podía existir o era muy difícil que existiera. Y ahí nos contestaron, tanto uno y otro, estamos muy preocupados con este tema que nos habéis comentado, vamos a escribir a los autores, a ver qué nos contestan. Y la cosa empezó otros científicos empezaron a comentar, hubo una carta de 120 científicos británicos que se publicó en un servidor también público, pero que se hizo eco de Guardian, The New York Times sacó también otra noticia, entonces la gente empezó ya a sospechar de que aquello no fuera verdad, ¿no? Pero, es decir, no es el hecho de que es altamente infrecuente que un mismo grupo publique en el Lancet y en el New England en menos de un mes de diferencia, que sería, el sueño casi de cualquier investigador publicar en esas dos revistas, ya no solo en toda su vida, pues habían publicado en todo esto en un mes.
eso de por sí mismo ya era algo espectacular, sino el problema era que lo que implicaba la publicación del artículo del Lancet era muy importante. Es decir, por culpa de los datos del Lancet, separaron todos los ensayos clínicos que estaban evaluando la hidroxicloroquina para probar en diferentes poblaciones vulnerables. Pues hidroxicloroquina en embarazadas, hidroxicloroquina como tratamiento en pacientes con determinadas características. Y todo se paró porque parecía que era tal la evidencia que la hidroxicloroquina no solo no aportaba, sino también podía conllevar efectos adversos que decían, no sigamos investigando a todo el mundo, porque no vamos a beneficiarlos de ninguna manera y aún encima pueden verse perjudicados. Entonces, claro, eso era el auténtico problema, las consecuencias de salud pública que tenía la publicación de ese artículo. ¿Pero esto no está penado, hacer algo así que tenga esas implicaciones a tan grande escala? Bueno, seguramente que podría tener consecuencias. No sé quién se tendría que personar como acusador, ¿no? En este caso, pero igual la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, es una decisión que al final toma la Organización Mundial de la Salud. Pero seguro que aquí hay varios estamentos que tienen culpa. En primer lugar, los propios autores, el Lancet, la calidad de esa revisión. Bueno, ahí hay una serie de responsables que parece que ahora ya está medio olvidado, pero que, bueno, que el daño, se hizo mucho daño con la publicación. Y además, no solo eso, sino luego la credibilidad general de la ciencia. Es que aquello que se haya publicado en The Lancet, bueno, mira lo que le pasó a aquello. ¿Sabes? O mira lo que... Hay artículos que se retractan, que al final se da marcha atrás porque se ven que eran a veces fraudulentos o a veces que era muy malo el análisis. Y se decide que las conclusiones no están apoyadas en los datos que se recogieron o el análisis no representa realmente lo que está detrás de esos datos. Por lo tanto, eso repercute en la credibilidad de la comunidad científica y de esas propias revistas, ¿no? Esas revistas claramente tienen lobbies muy importantes para seguir en la hegemonía de la comunicación científica y de momento nos han visto muy dañadas, pero es cierto que eso repercute digamos, en la credibilidad de la sociedad ante la ciencia. Y un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es el tema de las vacunas. Eso te iba a preguntar, si eso viene de un preprint también, esta movida de que la vacuna produce autismo. Lo de la triple vírica, ¿no? Pues esto sale de un artículo también fraudulento, de finales de los años 90, que decía que la triple vírica, una vacuna que nos ponemos todos o nos ponen a todos en la infancia, estaba asociada a desarrollar autismo. Y se publicó en un Lancet, también en esta revista tan prestigiosa. ¿Está ratificado y corregido este artículo? Se ha retractado, pero muchísimos años más tarde. Estuvo en procesos de investigación, etcétera, etcétera, durante muchísimo tiempo, y eso ha sido germen para la falta de credibilidad de las vacunas en todo el mundo, para la efervescencia de grupúsculos de movimientos antivacunas en todo el mundo. Es decir, el daño para la salud pública mundial que tuvo aquel paper, que es así como le llamamos, los papers, ha sido tremenda. Es que ha sido catastrófico las consecuencias que ha tenido todo aquello. Y sigue teniendo, porque sigue habiendo grupos antivacunas y posiblemente, si pudiéramos tirar del hilo, mucho tendría origen en aquella publicación que durante muchos años mucha gente se creyó. Okay. Entonces, las tasas de vacunación bajan y luego pues emergen enfermedades que teníamos controladas o que casi estaban desapareciendo por las altas tasas de vacunación y que vuelven, como por ejemplo el sarampión, ¿no? Y otras enfermedades. Pero tú puedes decir, porque por ejemplo uno de los argumentos de la gente que no quiere vacunar es en plan, bueno, tú haz lo que tú quieras contigo, con tu hijo, con tu cuerpo, y yo hago lo que quiero conmigo, con mi hijo. O sea, si yo no quiero vacunar a mi hijo, ¿por qué te molesta a ti? ¿Qué te importa a ti que yo vacune a mi hijo? Claro, yo puedo entender ese argumento de maximizar las libertades individuales, pero realmente hay un concepto que se llama inmunidad de grupo, ¿no? Donde cuanta más gente se vacune, aquellos que por algún motivo no estén vacunados o no se puedan vacunar, o etcétera, etcétera, es mucho más improbable
que se puedan infectar porque el virus o la bacteria, el microorganismo que sea, pues no puede circular porque hay mucha gente vacunada. Por lo tanto, tu decisión personal repercute en los demás. Por eso es un problema de salud pública. No es tanto como fumar, que también repercute en los demás, pero para que lo entendamos, si tú fumas, te estás destruyendo tus pulmones y allá tú. O el que se bebe una botella de whisky. Todas estas que estoy comentando no quiero minimizarlo porque tienen consecuencias para otros. El que conduce... Claro, pero para que tengamos un poco la diferencia, el que a ti te vacunen está beneficiando al otro. Es más, es una decisión muy egoísta, porque que tú te beneficias de que hay una proporción, una inmensa mayoría de la población que está vacunada, por lo tanto se alcanza esa inmunidad de grupo y tú te beneficias, y es muy raro que tú te vayas a desarrollar esa enfermedad, a infectar y a desarrollar esa enfermedad porque existe esa inmunidad de grupo, porque no está el virus o la bacteria circulando, porque la mayor parte de la sociedad sí está vacunada. Entonces es además una actitud egoísta, pero yo creo que cuando bajan esas coberturas el riesgo es tal para la salud pública que en algunos países sí que obligan a vacunar, y es cierto que sería bueno no tener que llegar a esos extremos de obligar a este tipo de intervenciones donde se te obligue, pero a veces es necesario, porque pone en riesgo la salud pública de todo el colectivo, ¿no? Hay como más actos o cosas así de lo que llamaríamos, porque eso es casi pensamiento... Bueno, claro, esto no llega a ser pensamiento mágico, ¿no? Porque esto es, digamos, tener información errónea, no es pensar, no es lo mismo que pensar en el horóscopo, o es algo en plan de tengo una información errónea que no quiero aceptar la corrección de esa misma información, o no quiero investigar más allá de eso, ¿no? Porque si tú crees que las vacunas tienen lo del autismo y te pones a investigar, me imagino que no es muy difícil de encontrar el paper que luego dice todo lo contrario y lo corrige, ¿no? ¿Es así? Sí, se han hecho muchos estudios sobre efectos adversos de vacunas pero en particular de las vacunas y de las vacunas que más nos ponemos, y no se ha demostrado ninguna asociación con el autismo. Es decir, los científicos de un hallazgo de este estilo, si lo pueden confirmar, lo van a publicar, porque tiene una importancia capital, ¿no? Pero no lo han demostrado. Es decir, y además, todo el proceso, si conociéramos todo el proceso que hay de desarrollo clínico de una vacuna, nos daríamos cuenta de que las vacunas son prácticamente los productos de investigación, digamos, más seguros que existen, porque para que a una persona se la pueda poner, para que esté en la calle, la vacuna ha tenido que pasar tales procesos de calidad, de investigación y de evaluación, que es altamente improbable que tuviera efectos adversos importantes. Todos los fármacos y todas las vacunas tienen algunos efectos adversos. Pues las vacunas tienen algún efecto local o algún pequeño efecto sistémico de la reacción que puedas tener a la inoculación de una vacuna, pero no graves. Si fueran graves, posiblemente no se permitirían, ¿no? Por lo tanto, son, yo creo, de los fármacos más seguros que tenemos. Eso no es óbice para qué. Imagínate algún efecto adverso que se produzca en 1 cada 1.000.000 de vacunados, pues no se descubra hasta que haya campañas masivas de vacunación. Vale. Y a veces es así, que son lo que le llamamos a veces los estudios de fase 4 o estudios de farmacovigilancia. Es decir, seguramente habéis estado oyendo hablar del tema de la fase 1, la fase 2, la fase 3. Es una de las cosas que te quería preguntar, sí, de hecho. Y yo te estoy hablando ya de la fase 4. Claro, digo, ¿qué pasa, tío? Sí. Entonces, las fases de desarrollo... Pero aquí que me puedes poner una birra, porque esto, para las fases creo que necesito ya. Las fases de desarrollo clínico, fases de desarrollo clínico de un producto de investigación, como puede ser un fármaco o una vacuna, desarrollo clínico nos referimos ya a desarrollo en humanos, porque hay una parte que le llamamos preclínica, que es desarrollo en animales. ¿Vale? Cuando llamamos desarrollo clínico ya nos referimos a de fases en humanos. Por la fase 1 normalmente es muy poquitos participantes, generalmente gente sana, en un ambiente muy controlado, donde lo principal es ver la seguridad, ¿no?
que ese fármaco es seguro. No nos importa si funciona o no. Tenemos algunos datos de animales que nos dicen que funciona, pero bueno, en esta fase primera lo que más nos interesa es saber que ese fármaco es seguro para la dosis que estamos ya probando, que a veces está extrapolada de los animales, y vemos si funciona o no funciona. O sea, la primera es no saber ya si te cura, pero mínimo no te mata. Lo primero es, sí, que sea seguro. Vale, perfecto. Entonces, en las fases 1 se mira sobre todo la seguridad. Vale. Se evalúa exhaustivamente, de forma casi varias veces al día. Hay formularios de seguimiento por si a algún voluntario le aparece cualquier cosa, etcétera, claro, etcétera. Entonces, esos son los estudios de fase 1, ¿no? Y luego pues se evalúan pues, las dosis en humanos, porque no es lo mismo una dosis para animales que una dosis para humanos. Por lo tanto, tienes que ir ajustando todas esas cosas, ¿no? Y esto se termina de optimizar pues a veces en la fase, puede dividirse a veces fase 1A, 1B, o en la fase 2 ya, ¿no? La fase 2 también volvemos a mirar mucho el tema de la seguridad y también ya empezamos a evaluar eficacia. ¿Cómo ¿vale? eficacia? Eficacia es si algo funciona o no en humanos. Vale. ¿Vale? En este caso, en muchos estudios de fase 2 en COVID está mirando por ejemplo el desarrollo de anticuerpos. Es decir, si somos capaces de desarrollar anticuerpos para... Entonces, en las fase 3, si ha pasado la fase 1, vemos que es segura, una fase 2, vemos que ya tenemos signos de que esto puede proteger, o ya que estamos bastante seguros de que esto estamos viendo los resultados que queríamos ver, sin ningún efecto adverso grave para el participante. Lo que pasamos en una fase 3 ya donde probamos en miles de participantes y confirmamos o evaluamos de forma mucho más certera la eficacia de ese producto sanitario, ¿no? Vale. Sea una vacuna o sea un fármaco. Vale. Y a partir de esa fase 3, si esa fase 3 es exitosa, se podría comercializar. Es decir, tiene que pasar pues, auditorías de las agencias reguladoras, de en Estados Unidos la FDA, la EMA, aquí en Europa, diferentes. Y se podría comercializar ese fármaco o esa vacuna. Y lo que yo te estaba comentando era que después de comercializarse, cuando hay efectos adversos que ocurren uno de cada muchísima gente, muchas veces eso no lo captas en los estudios previos, pero cuando ya lo pones a cientos de miles de participantes o de personas o a gran escala, pues igual a veces ese 1 en 100.000 o 1 pues lo puedes detectar ahí. Por eso hay estudios que están dirigidos a evaluar estos efectos adversos cuando se administran a gran escala. Son estudios de farmacovigilancia, que también se le llaman estudios de fase 4. Vale, y ¿se corresponde al tiempo que está pasando con la investigación actual de las vacunas, que algunas ya están en fase 3 a día de hoy? Porque Rusia decía que tenía una en fase 3 o algo así. Rusia dice que tiene una en fase 3, pero no había publicado ningún dato cuando lo anunció. Y se publicaron en la famosa revista The Lancet. Se publicaron hace unas 2 o 3 semanas. Vale. Los datos del fase 1 y el fase 2. Y la verdad es que eran bastantes pocos pacientes en los que se reportaban que esa vacuna pues era inmunogénica, que producía anticuerpos, etcétera, etcétera. Es decir, que se necesitan datos mucho más robustos, desde mi juicio, antes de poder recomendarla. Posiblemente se necesiten... Es cierto que se están acelerando y restringiendo los tiempos a tope y todo se está, pero es fundamental que se haga con tamaños de muestra extensos para que el producto sea creíble, la seguridad sea creíble y no tengamos que después estar lamentando que o la vacuna no funciona, que sería el peor, el menor de los problemas, porque lo peor puede ser que la vacuna hace daño. Claro. Entonces, que no tengamos que lamentar esto a posteriori y que aún encima, pues eso, causemos o ahondemos en a veces esa falta de credibilidad que tienen los resultados de la ciencia cuando intentamos apurarla demasiado, ¿no? La ciencia tiene sus pasos y el rigor, no se puede sacrificar el rigor, por lo tanto no se puede presionar tanto a la comunidad científica. Yo creo que estamos en un esfuerzo sin precedentes a nivel mundial para intentar desarrollar herramientas para la lucha contra esta pandemia, pero no podemos presionar en exceso porque las prisas son malas consejeras, sobre todo en ciencia. Claro.
Y bueno, quiero hablar un poco de algo que pusiste, que el COVID podría tener algún tipo de efectos sobre el desarrollo que estáis teniendo de investigación o incluso de erradicación y cura de la tuberculosis, que podría llegar a afectar, incluso retrasar todo el avance que se ha hecho durante los últimos 6 años. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? Una de las cosas que estamos viendo, que vimos prácticamente desde el inicio de la pandemia, era la reducción de la notificación de casos de tuberculosis en muchos países. Es decir, muchas familias, con el tema de los confinamientos, de que la transmisión se estaba dando en hospitales, que en los hospitales había muchos más casos de COVID, recomendando a la gente que, salvo que tuviera algo muy grave, no fuera al hospital. Hay muchos casos de tuberculosis que no se están diagnosticando. Y que si se pillan a tiempo. Por lo tanto, los que realmente diagnosticas decrecen. Pero eso no es que estés controlando la epidemia de tuberculosis o los casos de malaria. No, simplemente es que los estás dejando de diagnosticar en gran medida, ¿no? Por lo tanto, eso es un problema porque los casos que no diagnosticas tienen mucho peor pronóstico. Es decir, tú si no diagnosticas una tuberculosis en tratamiento, la mayor parte de los casos se terminan muriendo. Por lo tanto, un peor pronóstico, y cuanto más tarde los diagnostiques, más difíciles de curar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, mientras no te tratas, estás contagiando la enfermedad a tus vecinos, a tus familiares, a la gente que vive contigo. Por lo tanto, estás expandiendo una enfermedad que en condiciones normales tú irías al centro de salud, se te diagnosticaría, se te trataría y dejarías de ser infeccioso. Por lo tanto, durante varios meses, y había estudios que consideraban diferentes escenarios dependiendo de la duración del confinamiento. Si el confinamiento duraba 3 meses, o duraba 5, dependiendo de los países, ¿no? Y cuál sería el número de casos que estaríamos dejando de diagnosticar o el exceso que se preveía para los próximos años debido pues, a este aumento de contagios a nivel domiciliario, etcétera, etcétera, ¿no? Es cierto que no sabemos cuál es la repercusión que puede tener el uso global de las mascarillas, porque la tuberculosis se transmite también a través de las secreciones respiratorias. No sabemos cuál puede ser el impacto del uso global de mascarillas en el control de la tuberculosis, pero sí es cierto que tiene un mecanismo de transmisión no muy diferente. Por lo tanto, en los contextos donde generalmente la gente no los usa es cuando se suele contagiar, ¿no? Por lo tanto, había, pues estos estudios decían que podíamos volver a las cifras que había hace 8 años, ¿no? Y desde los últimos 8 años se ha luchado mucho y se ha invertido mucho para intentar ir reduciendo esa incidencia de tuberculosis, esa mortalidad por tuberculosis, y todos estos esfuerzos pueden quedar en vano por culpa de la irrupción de esta pandemia, ¿no? Por eso, claro, es un dilema, ¿no? Por un lado dices tú, coño, tengo que, ante esta emergencia que está habiendo en España, yo estoy aquí ahora mismo en España, tengo que intentar contribuir o trabajar o echar una mano en todo lo que está pasando en el COVID-19, pero por otro lado, si las personas que estamos trabajando, en mi caso desde la investigación, otros desde el control, en tuberculosis, también desatendemos esa otra pandemia, porque afecta a todo el mundo desde hace muchos años y que es la enfermedad infecciosa que más mata en el mundo, pues le estamos haciendo un flaco favor. Además, en un tema donde tenemos ya un bagaje y dominamos, porque aquí el COVID nos ha pillado a todos casi con mucho desconocimiento, ¿no? Por lo tanto, también es un dilema importante y desde mi punto de vista creo que los que ya nos dedicamos a otras enfermedades que realmente son un gran lastre para el desarrollo social y económico de muchos países, como puede ser por culpa de la malaria, del VIH, de la tuberculosis, creo que tenemos que seguir en esa brecha que ya es grande de por sí. ¿Se mata más gente la tuberculosis que el SIDA? Sí. Sí. O sea, desde que existen ambas, o sea, ¿nunca ha llegado a matar más gente el SIDA que...? No. Ha habido un sorpaso, ¿no? Ha habido un momentito ahí de, ¿no? Sí, de la tuberculosis sobre el VIH. El VIH aún así sigue causando muchas muertes, creo que está cerca del 1.000.000. Y la tuberculosis causa más muertes que el VIH,
no contando aquellos casos que se mueren de tuberculosis en infectados por VIH, porque eso, según consenso internacional, entran como muertes asociadas al VIH y no tanto como tuberculosis. Es decir, se interpreta un poco como una complicación del VIH. Se cree que si no tuvieras VIH, pues es mucho más difícil tener tuberculosis. Vale. Uno de los problemas es que los pacientes con VIH tienen un riesgo mucho más elevado de desarrollar tuberculosis. Y desarrollar cualquier enfermedad vírica, ¿no? En principio. De muchas infecciones. De hecho, el tema del SIDA se define por la aparición, ¿no?, de ciertas complicaciones en forma de enfermedades infecciosas o en forma de cánceres, etc. Ahora, hablando de esto, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad que está causada por una bacteria que se llama... ¿Cómo es? Mycobacterium tuberculosis. Vale. Y el SIDA es una enfermedad que está causada por el VIH. ¿Cómo es la enfermedad del COVID? O sea, ¿cuál es el virus y cuál es la enfermedad en el caso del COVID? Bueno, el virus es el SARS-CoV-2, vale. Es lo que nos han dicho que tenemos que llamarle. SARS-CoV-2 es el virus. Es el nombre del virus. Es el nombre del virus. Vale. Y la enfermedad, es decir, cuando ya tenemos síntomas, podemos detectarla como una enfermedad, sí. Le llamamos COVID-19. Vale. Nos han dicho que tenemos que llamarlo COVID-19. Vale. Ese es el nombre de la enfermedad. Es cierto que a veces se refiere a COVID-19 asintomático. Entonces, en esos casos es como hay ese limbo, ¿no? Claro, de, sí, pero no. Estás infectado, tienes la infección del SARS-CoV-2, pero no tienes síntomas, o tienes un COVID-19 asintomático. Le pones ese apellido, entonces ya parece que es incompatible con lo que llamamos de enfermedad, ¿no? A la enfermedad le llamamos COVID-19, pero a la enfermedad tienes que tener algún síntoma de que estás enfermo, ¿no? Claro. Es que tengo un montón de dudas que te las quiero preguntar a ti, porque sabes más que yo. Me parece seguro que hay muchas que no te puedo contestar, vale, porque me estás atacando por todos los frentes. Pero te estoy atacando. Atacando en el sentido figurado, vale. pero seguro que hay muchas que no puedo contestarte. Pero a colación de lo que me estás comentando, sí, también te podría comentar, en el caso de la tuberculosis, el tema este de la enfermedad y la infección. Tú puedes estar infectado por el bacilo de la tuberculosis, que también se llama como bacilo de Koch. ¿Te suena el bacilo de Koch? No. ¿Lo has escuchado alguna vez? No, tío. No. Montaña mágica, nada. Bueno, Robert Koch... O sea, a mí me han vacilado de coca, pero no conozco... no conozco el bacilo de Koch. No, el bacilo de Koch, en honor a Robert Koch, vale, que fue un científico alemán que en el año 1882, en un microscopio, pudo ver el bacilo, la bacteria, con una tinción muy básica, pudo ver allí pues unas formas que aquello era la bacteria en sí. Fue el primero que la aisló y dijo, la tuberculosis está causada por un agente infeccioso. Porque antes había muchas teorías de cómo se originaba la tuberculosis. No, es decir, la historia de la tuberculosis es completamente apasionante. Y Hipócrates, en el siglo V antes de Cristo, decía que la tisis, en aquel momento se llamaba la tisis. La tuberculosis se llamaba tisis. Claro, cuando dices tú, es un tísico, sí, está tísico, tal, sí, eso quiere decir que está muy delgado, ¿no? Vale. Que está muy consumido. Sí, sí. De hecho, a la tuberculosis, en inglés, uno de los términos que se utilizaba era consumption. Es decir, como que la consunción, sí, como que estás muy consumido. Que te vas consumiendo en ti mismo. Que te vas consumiendo, ¿no? Esto es uno de los síntomas, la pérdida de peso progresiva de la tuberculosis, ¿no? Pues entonces, Hipócrates, en el siglo V a.C., decía, la tisis es la enfermedad más grave y más extendida en la humanidad, ¿no? Joder, ¿cómo sabía? En el siglo, pues que había muchísimos casos y sería lo que vería en el día a día. Claro. Digo yo, no lo sé. La humanidad, ¿no? En mi barrio. En mi barrio, era un tío muy viajado. Era un tío muy viajado. Es verdad, es verdad. Bueno, la cita no me acuerdo cómo era, pero que era la enfermedad más extendida de todos los tiempos. Sí. Decía una cosa así muy grandilocuente. Y es muy curioso porque si tú ves el informe de la Organización Mundial de la Salud, pues el último que publicó, el último informe de tuberculosis, que lo hacen todos los años, dice... la tuberculosis es la enfermedad infecciosa a día de hoy que más mata. Dices tú, han pasado 25 siglos y básicamente seguimos con estas frases tan tremendas. ¿Y por qué? ¿Por qué no la...? Y es una enfermedad que
Es que es muy curioso porque con la tuberculosis tenemos una vacuna, pero no es muy buena. No es una gran vacuna, no protege mucho, digamos. Vale. Que se llama BCG. Tenemos métodos diagnósticos, pero no son muy buenos. No siempre aciertan y no siempre podemos aislar la bacteria. Es decir, en muchas ocasiones ponemos al paciente en tratamiento sin haber aislado la bacteria. Básicamente dices tú, tienes síntomas de tuberculosis, tiene una radiografía que parece tuberculosis, con suerte igual tenemos a un familiar que sí que pudimos confirmarle la tuberculosis, pero en este paciente igual no podemos aislar la tuberculosis y le empezamos tratamiento de tuberculosis. Y igual a nivel mundial, el 50 o el 60% de los pacientes que empiezan tratamiento nunca han sido confirmados. Es decir, tenemos problemas importantes aún, sobre todo en países donde es más frecuente, porque no hay tantas herramientas diagnósticas, tenemos problemas para diagnosticarla. Es decir, no tenemos grandes herramientas para prevenirla, pero hay algunas. No tenemos muy buenas herramientas para diagnosticarlo. Y luego las herramientas terapéuticas que tenemos, el tratamiento, que es un tratamiento antibiótico, lo tenemos que administrar durante 6 meses. ¿Tú cuánto fue el tratamiento antibiótico más largo que te has tomado? 2 semanas. 2 semanas y ya estás dándole duro al antibiótico. Sí, sí. Normalmente son, pues eso, 10 días, o igual en caso de una endocarditis bacteriana, que es una complicación grave, una infección grave, ahí se puede dar a veces durante varias semanas, pero el resto de infecciones respiratorias, pues te das un tratamiento de unos días. Pues en el caso de la tuberculosis tienes que dar 4 fármacos y tienes que darlos durante 6 meses. O por lo menos durante los 2 primeros meses los 4 fármacos. Y luego el resto, los últimos 4 meses de los 6 puedes dar 2 fármacos. ¿Vale? Pero, es decir, no hay ninguna enfermedad bacteriana que tenga un tratamiento tan largo. ¿Qué problemas tiene? Pues que mucha gente, como se empieza a encontrar bien a los 15 días, a las 3 semanas, ya se empieza a recuperar el salero, pues la gente abandona el tratamiento. Claro. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que mejoran un tiempo y luego vuelven a tener lo que le llamamos un relapso, un nuevo episodio. No es un nuevo episodio, es que no habías tratado correctamente el previo. Claro. ¿Vale? Entonces, ese es el problema. Tenemos tratamientos, pero son muy largos para que la gente los tome. Y aquí pues puede haber un poco más de disciplina, pero en otros países la conciencia de la enfermedad, el seguir a lo que te dice el médico, pues no se hace tanto. Esto es un problema para el control. Entonces, con la tuberculosis hay este problema. ¿Y por qué no tenemos buenas herramientas? Tenemos buenas herramientas pues porque no se ha invertido lo suficiente. Estoy seguro que si se invirtiera lo que se ha invertido para otras enfermedades, si se hubiera invertido en los últimos 30 años lo que se ha invertido para el VIH, seguramente estaríamos mucho mejor. Si se hubiera invertido en los últimos, seguramente 5 años, lo que se ha invertido este año o estos meses de COVID, seguramente estaríamos mucho mejor, ¿no? Por lo tanto, la situación se deriva, yo creo, de la falta de inversión a nivel de desarrollo de nuevas herramientas para controlarlo. ¿Qué opinas de estas teorías que, no sé, quizás conspiranoicas o conspiratorias, de que realmente para el SIDA, por ejemplo, ya hay enfermedades, ya hay curas mucho más eficaces y a largo plazo de las que se están comercializando, pero que los lobbies farmacéuticos no les conviene tanto como vender algo de lo que dependes toda tu vida? ¿Esto tiene alguna base que pueda ser real o es pura especulación sobre la nada? Yo creo que no solo los lobbies farmacéuticos. Yo creo que si hay un científico que da con... porque muchas veces las farmacéuticas muchas veces dependen de equipos de investigación, no solo dentro de la industria, sino de equipos de investigación independientes, que luego se asocian o venden una patente, o etcétera, a la industria, ¿no? Yo creo que si hay alguien que con una pildorita pudiera acabar con el VIH, sería muy difícil de ocultar o de contener, entre otras cosas, por el ego científico del que lo descubra y el Nobel asociado, claro, sin lugar a dudas, claro.
Y bueno, será una pastilla, pero si tratas a todo paciente con VIH, seguramente esa patente tampoco le irá mal a esa patente. O para las nuevas infecciones. Yo realmente no creo en estos lobbies conspiranoicos. Con esto no quiero decir que el fondo de todas las industrias, todas las compañías farmacéuticas sea siempre de contribuir, más allá del negocio, a resolver problemas sociales, ¿no? Que en el fondo es en lo que derivan muchos problemas de salud. Pero sí que no creo en estas teorías conspiranoicas. Yo creo que estas teorías también hay que demostrarlas. Si yo no me creo un fármaco hasta que veo un estudio que lo demuestre, yo no me creo una teoría conspiranoica hasta que alguien me la demuestre que es así. Es decir, cuando alguien me diga que el 5G fue lo que ocasiona el COVID o los síntomas del COVID, me lo creeré. O cuando alguien me diga cualquier otra, o que el COVID ha sido creado en un laboratorio, es decir, que seríamos capaces de generar un virus modificado en un laboratorio, posiblemente seríamos capaces. Ahora, que haya sido el caso, si a mí lo demuestran con unos buenos, pues igual me cambio de opinión, pero mientras no existan esos estudios, sí que sabemos que hay saltos entre diferentes especies de virus que dan origen a pandemias o a epidemias, ¿no? Por lo tanto, de momento, mientras no se muestre lo contrario, esa debería ser un poco la teoría más aceptada. O sea, que descartas la parte de que pueda haber sido creado por el ser humano, que en laboratorio, de momento... Yo no digo que sea técnicamente imposible. Vale. Pero creo que es complicado también para ajustar todas las características que tiene, porque si alguien lo genera intentará tener algún fin, digo yo, ¿no? Pero yo creo que técnicamente podría llegar a ser posible, pues igual sí, pero que haya sido el origen y que haya gente con ese, bueno, que persiga crear una pandemia para controlar los poderes económicos a ciertos países o debilitarlos o crear el caos, sembrar el caos mundial. Yo no lo apoyo hasta que no lo tenga evidencia suficiente como para creérmelo. Vale. Nunca digas nunca, pero mientras no tenga evidencia yo no me lo voy a Todo creer. apunta que no con la evidencia que hay por el momento. No diríamos esto. Según los datos que tenemos al momento, no podemos afirmar eso ni de coña. Claro, lo causa el 5G. Está vale. Claro. Vale. Hay una cosa que me encontré saliendo una vez del hospital, Sí. Esto fue en abril. Salía de trabajar del hospital, de esto que jornadas maratonianas, cuando estamos haciendo algún estudio con pacientes allí, con un estudio que estamos haciendo en sanitarios, y salíamos bastante tarde, y me acuerdo que salíamos con todo el equipo del hospital, y de repente un par de viandantes empezaron a llamarnos. ¿A dónde vais? ¿Os estáis inventando una enfermedad? Ah, sí, o sea, directamente en la calle. Sí. Esa enfermedad no existe. Y tal. Iban sin mascarilla, iban de la mano, era una pareja. Y esa enfermedad no existe, os estáis inventando todo. Claro, yo vosotros, allí, o sea, claro, tú sí, y el... bueno, los sanitarios. Ya, claro, los sanitarios bueno. que estaba viendo en aquel momento. Y claro, me entraron unas ganas de decirles, vénganse conmigo a la UCI del hospital, que está testada, que cada día se está muriendo gente por culpa de esto que no existe, y dígamelo. Dígame que esta gente, bueno, son actores y actrices que lo están bordando porque hasta las últimas consecuencias. Es decir, que me daban ganas a veces de... Pero bueno, esta gente no se cree que haya una enfermedad y que todo esto nos lo inventamos, ¿no? Y más duele cuando viene el propio colectivo. ¿Cómo del propio colectivo? Hemos visto médicos especialistas que defienden que esto o es una conspiración, que no es para tanto, que no es posible que un virus esté causando todo este revuelo, que estos son los poderes mediáticos que le están dando más importancia de lo que realmente hay, etcétera, etcétera. Y yo lo he escuchado de algún sanitario, ¿no? Y esto ya es en plan, ¿qué formación has recibido? La mía, en principio, pues, medicina basada en la evidencia. A veces en la eminencia, pero generalmente en la evidencia. Vale. Pero a veces te das cuenta que no siempre, que no todos, ¿no? Pero bueno, esto a veces
la lucha contra esto son los datos, es la educación, la insistencia, el no perder la compostura, no el enfrentamiento directo, porque con esto la gente se cierra y es difícil cambiar este tipo de posturas. A veces, muchas veces creo que no es posible, la gente que está tan convencida y va con esa idea, pero yo creo que si hay gente que... Lo importante es captar a esos que dudan, ¿no? A esos que ven en los medios una cosa, ven otra y empiezan a dudar. Esos son el target en el que tenemos que centrarnos para que realmente entiendan que por lo menos lo que dicen los datos, lo que dice la evidencia es esto. Aquello no lo podrán demostrar, pero por lo menos estos son los datos, esto es lo que está pasando, e intentar con argumentos un poco de sentido común convencer a la gente que pueda tener dudas sobre pues hechos tan reales como que estamos enfrentándonos a una pandemia que está llenando las camas de hospital de la mayor parte de hospitales del país, ¿no? Claro, pero si vas a los datos los manipula Bill Gates, entonces da igual. Por eso me daban ganas, de esta señora cogerla de la mano, no podría, pero llevarla a la UCI del hospital y decirle esto que nos lo estamos inventando, o llevarla a IFEMA y que vea todo aquello, que el gran circo que se está montando, pues una actuación de no sé quién, no sé. Sí, significa Copperfield haciendo desaparecer gente. Sí, no lo sé. Entonces yo creo que siempre habrá conspiranoicos, siempre habrá gente que no se crea cosas muy reales. Es cierto que a veces todos nos sorprendemos de algunas cosas que pasan, pero yo creo que hay mucha evidencia que respalda pues todos estos aspectos que hemos estado discutiendo, como el tema de vacunas, como el tema... Claro, yo no estoy diciendo que no haya vacunas malas o vacunas que no se hayan parado o que no haya de vez en cuando que nos demos cuenta de cosas que no se han hecho bien, pero en general todas estas cosas que hemos estado hablando, pues hay suficiente evidencia como para confiar en ellas, ¿no? Yo me hago como unas notitas para más o menos acordarme de las cosas que quiero preguntarte, porque no me gusta tenerlo aquí delante, pero me apunto como en cosas y me las releo para acordarme. Y una la tengo apuntada así, está apuntada como la OMS, what the fuck. Como, ¿qué pasa con la organización de la... Bueno, con toda esta gente que nos está diciendo cómo saludarnos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, que... ¿Por qué tenemos que bailar, ¿no? Un poco, parece internacionalmente, al son de lo que dice la OMS y hasta dónde está el punto de credibilidad hoy en día de la OMS con respecto al mundo. Sí, bailamos, según lo que dice la OMS, hasta cierto punto. Vale. La Organización Mundial de la Salud es una agencia de Naciones Unidas que tiene un papel de apoyo técnico a los países, ¿no? Asesora a los países, a los ministerios de salud sobre estrategias en salud, en materia de salud, ¿no? Y es una organización creada por los países. Vale. Es decir, los países, los Estados miembros de la ONU son los que apoyan esta organización. Vale. Y son los países los que tienen que refrendar pues sus prioridades, sus informes. Hay una Asamblea Mundial de Salud todos los años, en mayo, pues donde tienen que aprobarse un poco pues la dirección un poco que va tomando esta organización. Por lo menos, por lo tanto, depende de los países, es parte de los países, ¿no? Y es cierto que los países bailan al ritmo de la OMS en cuanto más necesidad tienen de este apoyo técnico. Por lo tanto, digamos, la importancia que tiene la OMS en la política sanitaria o en las recomendaciones sanitarias es mayor en países más empobrecidos, de renta media y baja, que en países de rentas altas. Por lo tanto, ya puede decir la OMS que es decir, cualquier recomendación, que los países como Estados Unidos o muchos países europeos tienen sus propios comités de expertos y de sociedades europeas o americanas que ya pues van guiando, generando recomendaciones pues para tratar esta patología o para cualquier tema en ámbito de salud, ¿no? Por lo tanto, no bailan tanto al ritmo que baila la OMS, ¿no? Sin embargo, en países,
por ejemplo, de los que yo en los que con más contacto tengo, que son los países en África, pues donde hay bastantes carencias a nivel de apoyo técnico, de expertos que puedan guiar las recomendaciones, pues imagínate en la tuberculosis, pues cambiar un tratamiento padronizado para todo el país o implementar algún tipo de estrategia nueva de control, etcétera, etcétera, pues en estos países se fían mucho de lo que dice la OMS. Y si la OMS, hasta que la OMS no diga que esto está bien, pues muchas veces los países no cambian porque la OMS dice que esto de momento no está bien. Por lo tanto, no vamos a hacer algo que la OMS no haya recomendado, ¿no? Entonces, la OMS tiene este rol. Es cierto que la OMS tradicionalmente ha tenido un papel relevante en muchas brotes, en muchas epidemias, que generalmente también surgen en países no tan desarrollados, ¿no? Por lo tanto, ha sido la OMS la que ha tenido un rol importante en la respuesta a muchos de estos brotes, ya sea el brote, pues como tú comentabas antes, del ébola, o brote del SARS original, o los brotes de Zika, de chikungunya, de todo esto, ¿no? Pues ha sido un poco la OMS la que ha capitaneado pues algunas de las primeras recomendaciones, y tiene expertos de primerísimo nivel en cualquiera de las áreas. ¿Qué pasa? Que yo creo que el mandato de la OMS es muy superior a los recursos que tiene. Lo que no puede ser es que los países digan, es que la OMS lo está haciendo mal. Pero ¿tú cuánto pones para que la OMS sea una organización con suficientes recursos técnicos, financieros, etcétera, etcétera? Pues igual el desembolso que hace cada país para financiar esta agencia pues es limitado. Entonces, a veces le pedimos peras al olmo y eso no puede ser. Entonces, ahora Estados Unidos dice que no va a financiar a la OMS, que le retira el financiamiento, que era una parte importante de su financiación. Pues Estados Unidos no le puede pedir a la OMS que la OMS, si tú no pones un duro, siendo de los países que más riqueza generan, no pones nada para que esta organización tire para adelante y nos ayude, ¿no? Por lo tanto, es un poco perverso es que la OMS no hace bien su trabajo. Bueno, es que igual no llega a ciertas cosas. Y la OMS se equivoca, seguro que se equivoca. Como todos. Creo que en esta pandemia nos hemos equivocado todos en muchas cosas que pensábamos y que luego no fueron. Igual también en alguna se ha acertado, pero todos nos hemos equivocado. Y la OMS también, ¿no? Pero, por ejemplo, la OMS se está sometiendo ahora a una evaluación, lo que comentábamos, ¿no? El tema de una evaluación de cómo ha sido la gestión y la respuesta a nivel de la institución, de la OMS, a la COVID-19. Bueno, pues es una buena práctica que debería de expandirse en los países, ¿no? Pues la OMS ya está dando ejemplo de, muy bien, hagamos una evaluación independiente de cómo hemos gestionado la crisis sanitaria de la COVID-19. Pues ya lo está haciendo. Es cierto que se pueden equivocar, es cierto que hasta que es una organización que se basa mucho también en la ciencia, en los avances científicos, y hasta que a veces no hay evidencia, a veces que no haya evidencia no quiere decir que haya... Es decir, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Muy buena frase esta. Es decir, que muchas veces la OMS no da un paso al frente simplemente porque no tiene resultados que lo respalden, no porque crea que algo no va a funcionar. Es decir, yo creo que esto pasó también a veces con lo de las mascarillas, el método de transmisión, todo esto lo hemos ido conociendo, ¿no? Al principio era todo se transmite por superficies, todo tal, ahora parece que era más el contacto directo, luego ahora se metieron el tema de los aerosoles suspendidos en locales interiores. Hemos ido aprendiendo mucho de los mecanismos de transmisión, de qué medidas eran útiles para controlarlo, individuales, equipos de protección individual, etcétera, etcétera. Entonces, a veces pues faltaba evidencia para a veces posicionarse de forma más clara y con anterioridad en algunos aspectos. Pero yo sí creo que la Organización Mundial de la Salud tiene un papel clave a nivel mundial, que repercute más en los países más empobrecidos, pero que bueno, que puede tener sus fallos igual que otro, pero lo que es importante es que si queremos que la OMS lo haga mejor, los países tienen también que invertir más en esta institución, porque está infrafinanciada para las cosas que le pedimos. Es que ahora porque es la COVID, pero si tú me vienes con
yo qué sé, piensa en cualquier enfermedad del mundo. Vale. Transmisible, es decir, infecciosa o no infecciosa, que en teoría la OMS debería de velar o debería de poder dar algún tipo de apoyo científico-técnico, ¿vale? Pues es complicado. Si tú vas a Ginebra, es cierto, hay gente en los países, ¿no? Hay oficinas de país, hay oficinas regionales, pero es un edificio o 1,5 donde están la gente que trabaja en la OMS y algunos en las oficinas de país. Pero para atender a toda la demanda que hay en salud a nivel de, pues eso, recomendaciones, de apoyo técnico, de evaluaciones, de programas nacionales, etcétera, etcétera, pues se requieren muchos más medios. Y son los países los que tienen que aportar esos medios. Por lo tanto, es un poco a veces que los países critiquen cuando son los países los que financian esta agencia. Claro. Te tengo que preguntar cosas para dejar tranquila a gente que diciendo voy a traer un experto en virología, bueno, tuberculosis, pero tiene que... Tengo que lavar la compra. Llego a casa y tengo que lavar con desinfectante toda la compra que yo compro del supermercado. ¿Hay que hacer esto? ¿Tengo que lavar con jabón y desinfectarme los zapatos y hacer toda esta movida? Yo creo que en principio, si uno va siguiendo las recomendaciones habituales de lavarse las manos con frecuencia antes de entrar en el supermercado, si tú te lavas las manos, si tú para coger la fruta utilizas unos guantes desechables que utilizas en el momento, que hay en todos los... Bueno, ayer lo había en el Mercadona aún. Los hay. Y sigues un poco estas recomendaciones, no deberíamos de ser muy paranoicos. Yo creo que no he visto tampoco muchos brotes por el consumo de naranjas en un mismo supermercado, o etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que no deberíamos ser tan paranoicos con todo esto. Yo creo que tenemos que extremar en estos tiempos la higiene de manos y posiblemente nos estemos beneficiando todos, no solo de la COVID-19, sino de muchas otras enfermedades por el hecho de lavarnos mucho más las manos, porque nos protege contra muchos microorganismos, ¿no? Entonces yo creo que no debemos que caer también en obsesiones raras, y yo creo que seguir muchas veces el sentido común. Yo creo que esto quedó muy patente con el tema de los guantes, ¿no? Tenemos que llevar guantes, pero luego tú con los guantes tocas todo. Pues no, entonces es mejor que no utilices guantes, que te laves las manos frecuentemente con un buen jabón y que a partir de ahí pues deberías estar más o menos tranquilo. Sí, mucho mejor. Yo voy a pedir mi hora. ¿Tú quieres una cerveza al final o no? Venga, va. Venga. ¿Qué quieres, tostada o rubia? La que tú me recomiendes, porque soy los expertos, ¿no? Del tema del sentido la verdad de la birra. Es que no somos nada sibaritas. Como la birra es como excusa. A mí me puedes traer de hacendado. La del caldero, la de ayer. La que quedó ahí. Que sobró en los vasos del Mediterráneo. Bueno, si quieres pilla a mí ponme la tostada y ponle ahí una blanca. Y ya está. Por si... Es que queda una tostada. ¿O quieres tú la tostada? Si queda una. Tú tómatela tú. ¿A ti te da igual? Sí. Vale, pues ya está, tío. El tema de anticuerpos, tío. Una vez que tú te pillas una enfermedad, ¿no? En principio se te quedan anticuerpos de esa enfermedad y te previene un poco de que la vuelvas a pillar en un tiempo determinado. ¿Es así o me lo estoy inventando yo? Sí, digamos que para que nos entienda todo el mundo, digamos que tienen que ser anticuerpos que nos protejan. Buenos. Hay varios tipos de anticuerpos, tienen que ser anticuerpos que nos protejan. Vale. Es decir, si desarrollamos ese tipo de anticuerpos, que hay muchas enfermedades infecciosas que los producen, nos evitan desarrollar la enfermedad en el futuro. A veces esa duración de los anticuerpos es limitada, es durante un cierto tiempo, meses, años, y a veces es para toda la vida. Pero ese es el principio básico, que a veces si desarrollamos anticuerpos, en principio, pero hay que ver qué tipo de anticuerpo, vale, y que sea un anticuerpo que proteja, un anticuerpo protector, digamos. Vale. Y de momento, ahora, si tú pillas el COVID, pillas el SARS, ¿cómo era el nombre? SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, y entonces eres sintomático. Mira, al final no se la ha repartido. Bueno, salud, fenomenal, caballero. Salud. Dale. Entonces pillas el SARS-CoV-2 y eres positivo, sintomático, COVID-19, y pasas a la enfermedad. ¿Te quedan anticuerpos como para que en forma reciente no lo pilles, o va mutando esto y lo puedes pillar todo el rato, o qué pasa ahí? Bien, yo creo que el primer
Primer disclaimer es: no soy virólogo ni inmunólogo, que son los que realmente hablan de esto con mucha más propiedad, ¿no? Vale. Pero por lo que he leído y por la experiencia que tenemos en, por ejemplo, algunos participantes de estudio en nuestro hospital, es que desarrollamos anticuerpos de varios tipos, que estos anticuerpos, el título de anticuerpos, es decir, la cantidad, digamos, la concentración de estos anticuerpos es mayor cuantos más síntomas has tenido. Es decir, cuando has tenido un episodio de enfermedad importante, es más probable que hayas tenido más cantidad de anticuerpos. Y sabemos que aquellos que solo se han infectado y no han desarrollado la enfermedad, o aquellos que han desarrollado la enfermedad asintomáticamente, es más probable que esos anticuerpos que no generen anticuerpos, o que esos anticuerpos desaparezcan pronto. Es decir, hemos visto participantes, sobre todo participantes que igual ya eran asintomáticos o el título que habían desarrollado era bajito, y cuando lo seguimos en el tiempo, vemos que estos participantes, una proporción no tan baja, ya no tenían anticuerpos unos meses más tarde. Por ejemplo, 3 meses más tarde ya no tenían anticuerpos. Ahora, si tú me preguntas, ¿la gente que ha perdido los anticuerpos no está protegida? Y la respuesta es: no lo sabemos. Vale. Es algo que tenemos que estudiar. Porque no solo está la inmunidad dependiente de anticuerpos. Hay otra inmunidad que nosotros le llamamos, la de los anticuerpos le llamamos inmunidad humoral. Y hay otra inmunidad que le llamamos inmunidad celular, que depende de otro tipo de células, que igual nos confiere protección a pesar de no haber desarrollado la inmunidad humoral típica de los anticuerpos. Y esto es algo que se está estudiando ahora mismo. ¿Qué pasa? Que para saber cuán protegido estás, te tienes que exponer varias veces a la enfermedad. Y mucha gente, la cantidad de personas que ha pasado la enfermedad en España es relativamente baja, y la cantidad de esos que la han pasado baja, que se han reinfectado, que se han expuesto, normalmente ya se ha extremado mucho las precauciones, ¿no? Pero que se han expuesto, pues también es baja. Y aquellos que se hayan expuesto, pero realmente estuvieran protegidos, no lo van a saber, porque salvo que se hayan testado de nuevo, ¿no? Entonces, es cierto que ahora empieza a haber algún caso de reinfección que se está publicando, que se está comentando, casos de gente que se había infectado una vez y que se vuelve a infectar. Pero de momento son poquitos, y en algunos casos en pacientes asintomáticos. Es decir, de estos que tenían anticuerpos pero no habían tenido ningún síntoma. Por lo tanto, a día de hoy se cree que los anticuerpos que se generan son protectores o serán protectores, pero no sabemos por cuánto tiempo, y no sabemos si aquellos que pierden los anticuerpos estarán protegidos o no. Vale. Mucha gente, en otras enfermedades, cuando desaparecen los anticuerpos, se recomienda volver a vacunarte para tener anticuerpos. No lo sabemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar a tener un poco más de evidencia para decir: oye, mira, si tú has desarrollado anticuerpos alguna vez, estate tranquilo, porque lo más probable es que estés protegido, aunque los hayas perdido. O no. Aquellos que han perdido los anticuerpos, es que todos ellos, si los expones al virus, se infectan de nuevo. Bueno, no es ético someterlos, digamos, en un estudio, ¿no? Entonces, claro, tienes que esperar a que la gente, pues, naturalmente en sociedad se infecte de nuevo, y para poder constatarlo. Y dicho esto, entonces, la inmunidad de rebaño queda lejos de que pueda suceder con el COVID. Está buena, ¿eh? Está buena al final, sí. Te iba a dejar sin probar esta yo por egoísmo. Menos mal que Kiki ha decidido que los dos debemos beber la misma cerveza, así que... Siguiente pregunta. No era para esquivar la pregunta. La inmunidad de rebaño. Bueno, pues eso. La primera encuesta de seroprevalencia que se hizo en España era un 5%, ¿no? Aproximadamente. Vale. Imagínate que ahora estemos por el 10%. El primer corte que se hizo creo que fue en abril o por ahí, 5%. Imagínate que ahora se haya infectado el 10% de la población española. Para que haya inmunidad de rebaño,
que realmente prefiero llamarle inmunidad de grupo. Vale. Sí, que el rebaño suena muy... Un poco agropecuario, sí, eso sí. de, ¿no?, la inmunidad de rebaño. Entonces, para que haya inmunidad de grupo se estima que se necesita que haya anticuerpos en el 60-70% de la población. Anticuerpos protectores, recordemos. Claro. Es decir, que 60-70% de la población, para que realmente, aunque entre el virus, como no encuentra gente en la que pueda multiplicarse para volver a infectar, pues básicamente no hay brote. Digamos que se autocontrola la enfermedad en ese grupo poblacional donde hay un 70% de la población vacunada. Pero como te digo, hace falta mucha gente que se infecte para llegar al 70%. Entonces, cuando dicen, ¿no es mejor dejar que toda la gente se infecte? Bueno, si tú supieras a día de hoy que nunca vamos a tener vacuna, pues hasta se podría pensar en esa estrategia. Pero confiemos en que vamos a tener una vacuna antes de que el 70% de la población se haya infectado. Porque invariablemente, a día de hoy, salvo que se demuestre que el virus se atenúa y que tiene otra letalidad, sabemos que si se infecta el 70% de la población, se van a morir X número de personas. Si con el 5 o el 10% se han muerto 50.000 o 40.000, las que se hayan muerto a día de hoy, pues multiplica por hasta que llegues al 70%. Es decir, que realmente si va a haber una vacuna a lo largo del 2021, y yo confío en que la haya, por esto, cuando saques esto y nos veamos en el 2023 sin vacuna, con un caos mundial, con trajes, ¿no? Yo ya no soy, ni me dedico a lo que me dedico, tú estás... Sí, no, mi cabeza está en una pecera, en un robot, no sé qué... Sí. Igual nos reiremos de esto, ¿no? Pero mientras no pase eso, yo confío que en el 2021 sí tengamos una vacuna y que realmente con esta estrategia de mantener la tasa de infección lo más baja posible, nos evitemos muchos muertos, que yo creo que serán además gente mayor. Y yo creo que se merecen también todos los esfuerzos que podamos para que no se vayan antes de tiempo. Sí, porque ha habido un poco por ciertos grupos y cierta gente este concepto en plan de, bueno, pero es gente mayor que se está muriendo. O sea, como... Ya ¿sabes? Como yo lo he visto bastante, en plan, hey, si se muere solamente la gente mayor, como que tampoco... Yo creo que ese tipo de comentarios parten del hartazgo de un poco a veces la desazón de la situación actual, de estar cansados de las restricciones, pero yo creo que a cualquier persona que tenga familiares más allá de los 70 o los 80, o yo creo que los que estamos por aquí pensemos en nuestros padres, tíos, etcétera, etcétera, yo creo que a ninguno nos haría demasiada ilusión llevar a cabo ese tipo de planteamientos dentro de nuestras familias. Por lo tanto, yo creo que son comentarios a veces que se hacen en ambientes relajados y poco serios, porque yo creo que poca gente en su sano juicio podría desear que toda una generación, a la que por cierto le debemos bastante, se vaya antes de tiempo, ¿no? Que se vayan cuando les toque, cuando quieran irse, pero no por desatenderlos o no hacer todo lo posible para que estén lo más protegidos posible en estos momentos. Vaya. O hablo por mí, igual soy un marciano. Y... Es un moñas, tío, y que se mueran los viejos. No, por favor, no. Vuelve para la iglesia. Yo creo que esta enfermedad, una de las cosas que nos está haciendo, creo, darnos cuenta es de que el problema no acaba en casa. O sea, si hay una pandemia, si hay una enfermedad, y una enfermedad vírica contagiosa en un mundo global en el que vivimos, da igual donde esté pasando más fuerte, está pasando en todos lados. En este caso, pues de forma más inevitable, ¿no? Pero volviendo a la tuberculosis, es como... Creo que vale la pena, ¿no? A nivel nacional, que los países empiecen a dar cuenta que si hay un problema vírico heavy o una enfermedad de transmisión fácil, digamos, ¿no? Que está sucediendo en una parte del mundo... tampoco es tan complicado que salte a otra parte del mundo y que en realidad las enfermedades son un problema de todos, ¿o no? Totalmente, es un tema de salud global, claro, y un tema de seguridad global, el tema del control de las enfermedades, ¿no? Yo creo que ahora, en un mundo que estamos palpando tan globalizado, ¿no? Que ahora yo tengo un seguidor no sé, que te siguen o te hace un comentario a alguien que está a 10.000 o a 15.000 kilómetros de distancia, que interactúas con gente
y tal, yo creo que nos debe de importar casi por igual pues casi cualquier sociedad hoy en día en el mundo, ¿no? Bueno, es en África, en Marruecos, parece que ya no va con nosotros, ¿no? Pero sin embargo estás interactuando con un montón de gente que está en Argentina o que está en Chile o que no. Esto, ¿cómo es posible? Es decir, si al final somos partes todos ya de una sociedad muy globalizada, donde deberíamos de tener esa conciencia de solidaridad internacional y de colaboración para el control de estos grandes problemas, ¿no?, de salud, que además nos pueden, como tú bien dices, nos pueden afectar a todos. Es cierto que hay enfermedades que tienen mucho más potencial epidémico, como puede ser el ébola, como puede ser algún virus respiratorio de este estilo, como la tuberculosis que mencionabas. Que me viene bien el ejemplo, no por nada, por lo que sea, ¿no? El tema de la tuberculosis es cierto que tú te infectas, no sé si lo terminé de contar antes, pero tú te infectas y solo un 5 o 10% de los que se infectan desarrollan la enfermedad. ¿Pero la pueden transmitir igualmente? Solo la pueden transmitir los que tienen la enfermedad. Los que tienen los síntomas. Los que tienen los síntomas y empiezan a toser y, vale. Y entonces, tal. Vale. Entonces, esto es importante, el tema de la enfermedad, porque hay datos que dicen que hasta un 25% de la población mundial ha estado expuesta al bacilo o puede tenerlo en sus pulmones. ¿Y de qué depende que se active o no que tengas la enfermedad una vez que lo tienes dentro? Pues hay varios factores de riesgo que hacen que tú progreses de infección a enfermedad. El VIH es uno de ellos. Vale. O sea, que puede que tengas tuberculosis desde hace... Yo seguramente. Vale. Pero tú... Mira, si se cree que 1 de cada 4, pues hay más gente por aquí que le toca. Aquí somos 5. Pues aquí le toca a alguien. Bueno, 5, igual no. Igual soy solo yo. Vale. Pero eso es algo que poca gente conoce, ¿no? Que el tema de la tuberculosis, puede haber un cuarto de la población mundial que está infectada. O que por lo menos en el pasado lo haya estado. Eso es algo que no queda claro, ¿no? Pero hay gente que se infecta en el pasado y por estudios de evolución genética del microorganismo sabemos que se ha infectado hace 20 o 30 años y la desarrolla ahora. Es decir, tú te puedes infectar hoy. Yo me he podido infectar el año pasado en Mozambique, donde trabajo, y puede que desarrolle la enfermedad dentro de 30 años. Y seré uno de esos 5 o 10% que desarrolle la enfermedad. Pero lo más probable es que no desarrolle nunca la enfermedad. Toco madera, ¿no? Vale. Es decir, esto poca gente lo sabe, pero dices tú, ostras, es que puede haber un cuarto de la población mundial infectada de bacilo de la tuberculosis, para que veamos el grado de expansión que tiene el tema de la tuberculosis, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, la tuberculosis no tiene ese potencial epidémico tan grande que tienen otras enfermedades más agudas, porque la tuberculosis, pues eso, puede empezar en cualquier momento después de la infección, igual lo más pronto igual es a los 2 o 3 meses, o igual algún caso muy agudo, pero suele ser a los 2 o 3 meses pues, del contacto, y si no, a lo largo de tu vida. Entonces, es algo más crónico, y además los síntomas es todo como mucho más insidioso, más crónico, más tal. Pero hay otras otras enfermedades pues que son mucho más de de resurgimiento o de aparición, digamos, mucho más epidémica, más de sopetón, y que necesitan un periodo de incubación muy lento para contagiar, para todo esto que se habla del número reproductivo y para crear un brote, ¿no? Entonces, realmente hay muchas enfermedades que cursan así y que pueden surgir en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero ya no solo eso, sino las implicaciones que tienen en el desarrollo social y económico de muchos países, donde otros países tienen intereses comerciales. Es decir, que al final todo nos repercute. Y estos son los problemas importantes en salud global, ¿no? Que enfermedades que repercuten en diferentes áreas, no solo en lo sanitario, sino en lo económico, en lo social, y que nos afectan de alguna manera a unos u otros. Creo que debería haber otra conciencia y otro tipo de determinación, sobre todo político, porque político significa económico, de inversión, para que podamos ir, en el fondo, haciendo sociedades mucho más equitativas, ¿no?
romper esas brechas de equidad que hay entre los países pues eso, con más recursos y los países que menos. Y que no haya países como España con una esperanza de vida debe ser cerca de 84 años o 85 años, y que no haya países como Mozambique, que tiene esperanzas de vida 30 años por debajo. Entonces, 30 años la esperanza de vida en Mozambique. Por debajo, es decir, igual son 50 y tantos o... depende de la parte del país, pero igual son 56 años o 57 pues años. Entre 30 y 60, digamos, es la esperanza de vida. O sea, por debajo dices que lo mínimo 30, lo máximo... No, la esperanza... no, yo digo que vale. en hombres... pues igual es 50 y pico años. Vale. Un hombre al nacer en Mozambique, pues se espera que viva unos 50 y pico, 55 años o 56. La verdad es que no lo recuerdo ahora mismo porque vale, 30 años menos que aquí. Va mejorando. Claro. Y entonces en España son 30 años más. Claro. Entonces yo creo que lo que tenemos que intentar es ir igualando en todas las sociedades pues un poco la oportunidad de vivir hasta la época, hasta la vejez que sea parecido en la mayor parte. Ese será el gran éxito de los sistemas de salud pública que puedan permitir todo esto. Vale, en mi mente paranoide ha hecho esta asociación ahora mismo que te quiero preguntar. Entonces, ¿es posible que, siendo que el 25% de la población posiblemente está infectada de tuberculosis, que el SARS-CoV-2, al quedarte la enfermedad del COVID-19, te haga más, como digamos, estés más expuesto, más indefenso ante la tuberculosis que ya tenías en tu cuerpo y entonces presentes esos síntomas y haga lo que sea que te mueras y tengas posibilidades de movidas respiratorias, etcétera? No hay demasiada evidencia, pero sí que se sabe que pacientes con patología crónica respiratoria pueden desarrollar o pueden tener más complicaciones por la enfermedad. Por lo tanto, realmente ahora no me acuerdo de ningún estudio en particular que lo haya reportado, pero es una hipótesis yo creo que bastante factible el hecho de que gente que haya gente que haya pasado una tuberculosis y que haya tenido algunas secuelas, porque también deja secuelas a nivel pulmonar, que si luego se infecta de COVID, pues tengas un peor pronóstico una vez te infectas, ¿no? Luego, viceversa, si alguien que haya tenido COVID tiene más probabilidad de desarrollar tuberculosis, yo creo que de momento no tenemos evidencia, entre otras cosas porque hace falta tiempo para que se desarrolle lo que yo te comentaba, la tuberculosis, pero bueno, puede que haya algún trastorno en la inmunidad local en una persona que estaba infectada, podría hacer que evolucionara la enfermedad. Tampoco sería descabellado, pero es algo que a día de hoy no sabemos. Vale, te quiero hacer una pregunta también sobre la relación entre datos científicos, ¿no? Constatados y el concepto de, bueno, pero es mi opinión. O sea, es decir, hay una enfermedad X, ¿no? Y para esta enfermedad hay un tratamiento demostrado y replicado con el cual, pues, así es como sales. Pero yo tengo una piedra que si te la pones en la cabeza, esa enfermedad se te va y yo te puedo explicar, bueno, no, pero siempre está, bueno, vale, pero es mi opinión. O sea, esto es mi opinión. Esa coletilla, ¿no? Pero es mi opinión y si la dice alguien que tiene cierta visibilidad o cierto bagaje o cierta credibilidad en cualquier campo, pues puede llegar a tener cierta credibilidad, ¿no? Exacto. O sea, porque pesa más que todo el mundo es libre de pensar lo que quiera y entonces si esto sirve para ti, pues te sirve y ya está, o cómo se contrapone a los datos científicos este tipo de... Hombre, es cierto que cuando no hay ningún tipo de evidencia científica que emane de estudios científicos, pues a veces hay que tomar decisiones. Y la vida es así, a veces tienes que tomar decisiones sin tener la evidencia en tus manos. Siempre que se pueda deberías basarse en estudios científicos, en la mejor evidencia que tengamos, pero si no, a veces solo te queda en gente que haya investigado en esa enfermedad o ya tenga algún tipo de prestigio, que es lo que se conoce como la opinión de experto, ¿no? Y dice, bueno, esa opinión de experto a veces es lo único que tienes. Grado de evidencia baja. De hecho, la evidencia científica, hay una gradación, nivel científica 1A, 1B, 2A, 3. ¿De qué depende esto? Y esto depende del tipo de estudio, del diseño de estudio que utilices para sacar tus conclusiones. Es decir, los ensayos clínicos
y unos estudios que básicamente son síntesis de varios análisis clínicos es lo que más evidencia te da, ¿no? Ensayos clínicos que tienen un grupo control, que están aleatorizados los pacientes que son parte del grupo control o el grupo intervención, donde pones la vacuna o el tratamiento, es lo que más evidencia da, ¿no? Vale. Y a veces cuando tienes varios ensayos clínicos, un estudio que te resuma lo de varios ensayos clínicos hechos en otras diferentes, eso es lo que más evidencia te da. Y eso se conoce como metaanálisis. Se hace una revisión sistemática de la literatura y todos los ensayos clínicos se resumen en un análisis global, y eso es lo que más evidencia científica tiene. Y lo que menos evidencia científica tiene, el 3 ahí, es la opinión del experto. Es decir, que evidencia 1A, ensayos clínicos, importante, tal, evidencia tipo 3, evidencia basada en la eminencia, ¿no? Pues esa tiene, pues eso, poco valor. Pero a veces, en determinadas ocasiones, pues tienes, cuando es un microorganismo nuevo y tienes que intentar hacer algo para contenerlo porque te llega de golpe y no sabes bien cómo se comporta ese microorganismo y tal, pues a veces tienes que tirar de ese tipo de expertos mientras activas toda la maquinaria de investigación para intentar poder tomar otro tipo de decisiones más informadas. Pero yo te lo decía más desde el punto de, vale, es que tú crees en la ciencia, pero yo creo en las piedras y las flores de Bach. Sí, en los dragones en los pasillos. Bueno, entonces, pero lo que te digo es que el separanismo es lo mismo. Tú estás creyendo en esto y yo estoy creyendo en otra cosa. ¿Qué diferencia hay? Ese es el punto de planteamiento. Claro, es que buena pregunta. Me gusta. ¿Vale? No, pero claro, yo por ejemplo te estoy argumentando en cosas que, digamos, puedes trazar, ¿sabes? En una serie de pasos que se han tomado para yo llegar a esas conclusiones. Entonces, yo te puedo decir, ¿está basado en este estudio? Yo no creo en los estudios. Bueno, mira, te voy a explicar lo que yo hice, ¿no? Entonces dije, mira, cogí a una serie de personas, les metí esta vacuna y luego cogí a otras personas y no les hice nada. O les metí un placebo, agua, les di de beber agua. Vale. Y luego los expuse a la enfermedad, y estos que estaban vacunados, que tenían las mismas características que estos que no estaban vacunados, los mismos factores de riesgo, todo igual, estos enfermaron la mitad y estos no enfermaron. Y estos enfermaron lo doble, digamos, claro, ¿no? Sí, todos. Por lo tanto, esta vacuna protegió o tuvo una eficacia del 50%. Entonces yo creo que esta vacuna protege, porque lo he visto, es decir, y ahí está evidencia, estos informes, estos estudios, toda esta gente que está involucrada, y esto por lo menos, toda esta información te lo puedo decir, y tú puedes trazar que esto es así, o que esto se ha hecho y se ha realizado. Sí. Ahora yo te digo, esa piedra, ¿por qué protege? Es decir, ¿cómo has llegado a razonar o a esa conclusión de que esa piedra es protectora? Porque he visto a mi madre le dolía la rodilla y se la puso y se le fue el dolor de la rodilla. Vale, pues entonces te diría, pónsela a 1000 madres y a otras no se las pongas, exponlo a la enfermedad. Yo creo que ahí estaríamos todos de acuerdo que el nivel de evidencia que arroja este approach, este enfoque y este otro, es diferente. Yo creo que ahí se cae por su propio peso. Y si esa persona sigue empecinada en que la piedra es súper útil porque a su madre le funcionó, bueno, has visto un paciente. Nosotros hemos visto a miles de pacientes para llegar a esa conclusión de que esa vacuna es efectiva o no es efectiva, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa trazabilidad de lo que se hace, el tamaño de muestra que utilizas, la gente a veces que está, es decir, el rigor, a veces la trayectoria de los investigadores que hacen todo esto y que que es público muchas veces, los estudios que hacen y el bagaje científico para otras enfermedades, pues yo creo que compararlo es injusto. Yo creo que es otro tipo de evidencia, ¿no? Yo creo que así es como puedes luchar un poquito contra este tipo de ideas basadas no en ciencia o en creencias irracionales, en el fondo. O sea, digamos que la ciencia quizás
existe para eliminar los sesgos de experiencia personal que cada persona pueda tener sobre algo que debe de ser igual para todo el mundo, que debe tener la misma eficacia, de alguna forma. Bueno, la ciencia, las múltiples experiencias, ¿no? Y a veces una idea genial parte de una experiencia individual. Es decir, ¿cuántas veces en medicina alguien vio que algo funcionaba en un paciente y lo probó a gran escala y luego resulta que era útil, ¿no? Es decir, yo creo que ese planteamiento de yo puse una piedra en la cabeza y me funcionó, yo creo que es perfectamente legítimo, si te funcionó. Pero igual no te funcionó por la piedra, igual te funcionó por otros múltiples motivos que tú desconoces. Entonces, está bien que eso como hipótesis, bueno, plantémosla y probémosla y a ver si le funciona a todo el mundo. Pero igual tu madre pues tenía otras características que hicieron que la piedra, bueno, no, que otras características que hicieron que eso funcionara, no por la piedra en sí, y coincidió, ¿no? Entonces, yo creo que eso termina cayendo por su propio peso. Pues quizás no es igual, como que es algo común que ciertas hipótesis que se plantean o que hay gente que está investigando sobre algo ya se tomen desde la parte pública o que tiene algún interés en creer en algo que es más allá de la tangibilidad de la ciencia, como esta hipótesis en realidad la tomo como una realidad y ya está. O sea, no como algo que se está planteando como una idea, sino como algo que realmente es tangible. Pero lo que tú planteabas al principio son dos cosas diferentes. Una cosa es el mezclar la casualidad con la causalidad. Es decir, tu madre se puso una piedra y le funcionó, pues oye, pues fue una casualidad, pero que mejoraras, pero no por la piedra. Ahí no hay causalidad, causa-efecto, ¿no? Eso es una cosa que tú tienes, como te digo, me parece hasta legítimo que gente que no haya tenido formación, tal, que diga, ostras, pues es que hice esto y me funcionó, yo qué sé. Y otra cosa es abrazar teorías porque los dicen otros, porque se hicieron mediáticas por diferentes motivos, ¿sabes? Y haces algún rollo tipo Miguel Bosé, ¿no? Que porque sí, pero porque es un tío mediático y porque lo conoce mucha gente y hay gente que le guste y habrá gente que le parezca un tío muy sensato, pues que te creas todo este tipo de cosas que él ha dicho sobre la protección, sobre los orígenes de la enfermedad, sobre las mascarillas, sobre todo no existe, que es todo los poderes, es una guerra geopolítica y geosanitaria que nada tiene que ver con problemas reales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son dos problemas diferentes. Entonces no es la ciencia como este grupo de gente que nos quiere manipular y hacer que pensemos que lo que ellos creen es lo que es, cuando hay otra realidad mucho más allá que a la que podemos acceder. Igual esta gente quiere hacerte creer que lo que quieran, e igual tienen sus motivos. E igual ellos ni siquiera se creen lo que dicen, pero igual tienen sus motivos para venderte la moto, ¿sabes? O para venderte otro producto, o para venderte la piedra. Yo es que a veces no lo sé. El que genera el bulo, la fake news, no sé cuáles son lo que mueve a esas personas para generarlo. Pero el problema es que luego se pierde el control de esa fake news y no sabes cómo se va a interpretar, ¿no? Y ahora corre toda la información a golpe de móvil y de aplicación que tú no sabes a veces las consecuencias que puede de tener una chorrada. Yo me acuerdo de una creo que era del Mundo Today, o no sé qué habían dicho, que luego lo recogió un periódico, no sé, era El Faro de Vigo o un medio de tal, y lo copiaba casi, pues el problema del redactor, ¿no? Pero lo ponía como si fuera una noticia real. Y entonces esto lo ves al paisano, a la paisana que está en el bar leyendo el tal, y dices, hostia, y el origen de eso era alguien que estaba haciendo un chiste. Es decir, la finalidad en este caso era hacer un chiste, pero en otro caso la finalidad puede ser vender una piedra, o la finalidad puede ser vender productos de ¿cómo se dice? De herbolario, de todos estos productos que tal. Y que dices tú, pues vale, pues ahí está el fin, ¿no? De generar ciertas fake news. Pero el mal por el mal, creo que son pocos los casos. Que es más por interés, ¿no? Yo creo que tiene que haber siempre algún tipo de interés. Y a veces no hay otro interés que la notoriedad individual de la persona que lo genera. ¿Sabes? Igual, ¿sabes? Yo voy diciendo por ahí y empiezas a tener seguidores porque hay gente que está intentando o quiere abrazar causas o está desesperada y tal, y entonces alguien pues crece en notoriedad por el hecho de
pues generar una fake news de este estilo. Claro, sí, te iba a decir cuando pasó lo de The Lancet, de que cuestionabas que habían ciertas cosas del funcionamiento de la ciencia que igual valía la pena cuestionarse para ver cómo algo llevaba a tomarse por cierto o a publicarse, etcétera. ¿Crees que el colador tiene muchos agujeros, como que se cuelan muchas cosas que no están revisadas? Sí, yo creo que se cuelan muchas cosas que no están revisadas, porque el sistema de publicaciones científicas en sí es bastante perverso y está un poco diseñado para favorecer a los grandes grupos, grandes editoriales de comunicación biomédica y muy poco a los científicos y a los revisores. Es decir, tú te puedes creer que por revisar un artículo no te paguen. ¿Cómo te pagan? Es decir, tú eres un experto y un experto, imagínate, tú eres el que más sabe en el mundo de, digamos, a COVID-19 y tratamiento del COVID-19 en embarazadas. Eres el que más sabe de eso, ¿no? Y eres una persona súper ocupada. Tú te puedes creer que llega The Lancet o llega cualquier revista científica y diga, necesitamos una revisión buena, exhaustiva de este paper que queremos publicar y nos gustaría saber que nos des una recomendación y que nos pongas los puntos fuertes, los tal, y si crees que debemos publicarlo o no. Pues a esa persona tan ocupada, que ha tenido una formación bestial para ser el mejor en lo suyo, por hacer esa revisión que le puede llevar pues 2, 3, 4 horas, hacerla, no le pagas nada a esa persona. Esa persona no recibe nada. Todo el sistema está podrido, en el fondo, para beneficiar a las grandes corporaciones que publican los artículos. Los autores a veces tienen que pagar para publicar sus artículos, por el hecho de que sean de acceso libre. Tú no puedes acceder a los contenidos de The Lancet. Hay algunas secciones que ahora que los hacen open, lo que se llama open access, de acceso libre. Pero hay muchos artículos de Lancet que tú no puedes tener acceso salvo que estés afiliada a una universidad y esa universidad pague a The Lancet o a la editorial que publica The Lancet. Si no, tú, como ciudadano, no puedes tener acceso al contenido de ese artículo. Y si quieres que el contenido de ese artículo sea público, sea open access, como si tú subes un PDF a internet, sí, tienes que pagar. Y tienes que pagar a partir de 1.000 euros, generalmente. Pero aunque seas tú el que ha creado... Aunque tú seas el autor. Es más, se da la paradoja tan interesante de que tú te publican el artículo, tu propio artículo, y tú, para tener acceso a ese artículo, si no es open access, si no es de acceso libre, tú para tenerlo tendrías que o pagar el artículo, porque tú puedes bajarte un artículo pagando. Pagas $30 o lo que sea, ¿no? O tendrías que estar afiliado a una universidad, que normalmente los que publican pues tienen algún tipo de afiliación académica, para poder bajarlo. Es así de extremo. Pero si tú fueras de una empresa privada, pero que se dedicara a la investigación biomédica, y tú no estuvieras suscrito a estas corporaciones, a estas editoriales científicas, no podrías leer tu propio artículo. Se daría esta paradoja, ¿no? Al final siempre, utilizas otros medios, ¿no? Pero es así digamos, pernicioso el sistema, que no valora o pone en valor el trabajo de los revisores, incluso de algunos editores asociados que se encargan de enviarte a ti el paper para que lo revises para esta tal, y básicamente se mantiene en pie porque la ciencia tradicionalmente se ha considerado una buena causa donde todos tenemos que contribuir, el bien común, pues yo te ayudo, tú me ayudas, yo hago la revisión gratis porque en el fondo tú me la vas a hacer después cuando... Todo con un buenismo que en el fondo repercute en que pues la ciencia esté toda infrapagada, que la gente se dedique tiempo a todas estas cosas
que al final no le retribuyen ningún tipo de rendimiento económico, ¿no? Aunque estés invirtiendo horas de experto, de persona que sabe de esto, para el beneficio al final del Lancet o de Elsevier o de Springer o de todas estas corporaciones que son las que tienen un montón de revistas biomédicas. Pues no es contraproducente para la comunidad científica esto. El problema es que como publicar en todas estas revistas es lo que se valora dentro de tu currículum para darte un proyecto, es decir, si tú, lo que decía yo, si tú publicas en el Lancet o en el New England, tu credibilidad científica va a subir, se va a acelerar, y tu carrera científica se va a acelerar. ¿Por qué? Porque cuando tú pidas un proyecto y se valore tu currículum, el hecho de haber publicado en esas revistas ya te saltas a un montón de gente por el hecho de publicar en estas revistas. Porque si se valora el currículum, pero es tal cual, los criterios de valoración de tu currículum es publicaciones en revistas de alto impacto, 10 puntos por publicación, de primer autor o de último, tal, publicaciones en revistas del segundo, no sé qué. Entonces, al final todo el sistema es como muy... se corrompe, digamos. Sí, se corrompe y es muy frustrante porque tú ves que estás contribuyendo porque crees que te puede beneficiar en el futuro, estás contribuyendo de forma altruista, pero en el fondo para el beneficio de otros, por un sistema que valora sobre todo este tipo de dinámicas y se genera una dependencia de estas revistas. Y luego hay círculos de influencia para publicar en estas revistas, porque no es todo, estas revistas no son independientes, tienen pues editores, advisors, tienen gente que tiene influencia para qué se publica, qué no se publica, y todo esto pues para mí huele bastante a podrido. Y lo lamentable es que, igual que te estoy diciendo esto, yo soy parte de este sistema. Claro. Porque si no publico en buenas revistas, pues no voy a ganar proyectos científicos en agencias competitivas, en la Unión Europea, en el Carlos III, en tal. No voy a ganar proyectos y no podré seguir financiándome a mí o al equipo que trabaja conmigo. Por lo tanto, es que esto no funciona y me voy. Bueno, pues me voy, dile adiós a tu equipo y a ti, o inventa algo paralelo si quieres. Pero es tan poderosa esta industria de las publicaciones científicas que es muy difícil salir. Es hasta fácil criticarlas, como te estoy haciendo yo, pero es difícil el intentar cambiar ciertas cosas. Ha habido ciertas iniciativas en los últimos años de una publicación un poco más ética, incluso, donde se valore el trabajo de los revisores, se les pague, donde sea más transparente las decisiones que se toman, se publiquen las revisiones que hacen los expertos, para que vea que no hay gato encerrado y que no se beneficia a unos en vez de a otros. Es decir, hay ciertas iniciativas que pretenden mejorar el sistema de publicación científico actual, pero a día de hoy sigue siendo bastante deficiente desde el punto de vista de la equidad, de poner en valor el trabajo de los científicos y de un poco cierta justicia, ¿no? con la labor de la comunidad científica. Y con digamos un poco el business que hace estos conglomerados editoriales que pueden tener cientos de revistas y cada revista pues está facturando por todo esto, ya no solo por la gente que se descarga las cosas, sino por esos macroacuerdos que tienen con universidades, con gobiernos, ministerios, etcétera, etcétera. ¿No crees que toda esta movida que está pasando hoy en día pueda llegar a dar pie a una mayor inversión pública en investigación para que los científicos no tengáis que depender de todas estas cosas? Eso sería ideal y llevamos reclamándolo desde hace tiempo. Yo creo que el tema de la investigación en España, es decir, se pone en valor cuando se necesita. Ahora se necesita. Ahora nos acordamos de los científicos, de los que hacen vacunas. ¿Quién conocía a De Juanes hace 6 meses? ¿Quién conocía a un montón de gente hace tanto tiempo? Nadie. Es decir, a mí casi nadie me ha llamado por mi trabajo en tuberculosis en los últimos 10 años.
Sin embargo, ahora llaman a un montón de científicos, especialistas en salud pública, virólogos, bueno, médicos en general o gente que se dedica a la investigación, porque ahora se les necesita. Ahora nos acordamos de ello. Dadme un tratamiento que funcione, todos esperando una vacuna. Y además no se te tiran el látigo, no te necesitan solamente. Hace falta pasta. Te compro 3 millones ya. ¿Va a funcionar? Es igual, te compro 3 millones. O hago un acuerdo de... ¿no? O este tipo de cosas. Ahora nos acordamos de los científicos y de la ciencia. Cuando la necesitas. Cuando baje este suflé, desgraciadamente volveremos a lo que había. Las prioridades serán otras. La economía se habrá resentido una barbaridad. Y en vez de invertir en ciencia, porque igual el problema sanitario está resuelto, pues habrá que la prioridad será invertir en recuperar la economía y en las ayudas, que también es legítimo, es que tienes que decidir. Claro, desde luego. Pero sí es cierto que deberíamos ser un poco más coherentes, elevar un poquito el gasto en investigación para luego también minimizar un poco todo lo que está pasando, ¿no? Porque si somos capaces de desarrollar herramientas más rápido, si vamos a tener una mayor probabilidad de éxito, si podemos hacer todo eso es porque invertimos en ciencia. Que podamos hacer una vacuna en un año no quiere decir que la generemos de cero. Quiere decir que hay mucho trabajo de muchos científicos en los últimos 20, 30 años que ya saben que para un coronavirus pues tienes que, cuáles pueden ser las estrategias para desarrollar una vacuna. Entonces, ahora estamos viendo el trabajo no solo de este último año, estamos viendo el trabajo de hace 30 años de gente que se dedica a vacunas de virus respiratorios. Y entonces tenemos que poner en valor el trabajo de los científicos y no puede ser que gente vaya encadenando contratos de un año, de meses, es decir, sin ninguna estabilidad profesional, sin ningún tipo, y cuando ya encadenan este contrato de un año, de meses, de un año, de 2, ya tienes suerte, cuando ya cumples 40, 45 tacos, pues ya al final mucha gente abandona o se va al extranjero porque está un poco mejor remunerada la actividad científica, o se buscan la vida fuera, porque realmente aquí hay pocas oportunidades para la ciencia. No quiere decir que haya malos científicos, hay muy buenos científicos, pero realmente hay también muy buenos científicos que están fuera, españoles que están fuera, porque muchos han tenido que ir por la falta de oportunidades. Y hay gente que le está yendo muy bien fuera. Igual no son los de super primera línea, súper famosos, pero yo conozco a mucha gente que está trabajando fuera. Bueno, pues yo creo que con esto hemos cubierto bastante. No sé si hay alguna cosa que digas tú, hostia, igual esto es interesante que recalcar lo que se sepa o tal, No sé, ya está. Yo creo que despiertos quedamos tú y yo, así que no sé. Si está aquí todo el mundo en el suelo, Quique, despierta que hay que ir terminando el programa. Hemos hecho la notificación de... Iba a terminar con esto, que me hables un poco de la mascarilla, porque me has dicho que era especial y que tenía todo un significado. Sácala si quieres. La mascarilla me la dieron ayer. Ayer estuve con una divulgadora que recomiendo, la boticaria García. Síganla en la cuenta de Instagram, porque tiene un proyecto que se llama Mascarillas Boticarias, si no estoy equivocado, donde están recaudando con fines para fines solidarios relacionados un poco con la pandemia y con los problemas de la pandemia. Están ayudando a proyectos comedores solidarios, algún proyecto incluso científico, diversos proyectos en diferentes localizaciones. Y son unas mascarillas, yo creo, de buena calidad, con buenos diseños. Vale. Y me hizo mucha ilusión que me lo regalara ayer. También he colaborado con ella en alguna cosita. Y nada, también le damos las gracias. Señala, así como esa es la exacto. Hay varios diseños. A mí me ha dado un diseño muy, muy chulo, muy molón. Está muy guay, la verdad. pero bueno, esto es para también para agradecérselo.
Perfecto. De ayer ya voy haciendo uso de la mascarilla de la boticaria. Muy bien, tío. Pues muchísimas gracias por pasarte por aquí, aguantar un poco mis preguntas medio estúpidas, seguramente. Nada, por Dios, muchas de todo, hemos hablado casi de todo, ¿no? Sí, tío. Y nada, pues si la cosa va muy mal, en un rato te vuelvo a llamar otra vez a ver cómo ha evolucionado esto. Cuando estemos todos respirando con bombonas por la calle y tal, hacemos otra, y si no, pues nos vemos y nos tomamos unas cañas tranquilamente sin hablar de esto. Fenomenal. Yo espero que invites a más científicos, sí, que se haga más divulgación científica, y que igual que la gente se ha acostumbrado a escuchar un montón de términos científicos y epidemiológicos, de los que yo suelo hablar casi siempre, de esto de qué si la letalidad, la incidencia acumulada, el no sé qué tal, igual que nos hemos acostumbrado a todo esto, yo creo que la sociedad en general y en términos de ciencia en general debería escuchar un poquito más muchos de las iniciativas, de los proyectos, de estudios que hace gente que tenemos no muy lejos. Un poco para que se tenga un poco más conciencia, se ponga en valor el trabajo de los científicos, se divulgue y quizás también se minimice todas estas cosas como los antivacunas, los conspiranoicos, que yo creo que no ayudan demasiado. Perfecto, pues mil gracias por venir, y yo siempre decimos adiós allá a la gente, así que hasta luego, gente que nos estáis viendo hasta ahora. Adiós. Hasta luego.